Y luego regresa mi esposo y entra y le digo, Claude Dir, y voltea y me dice, ¿dónde escuchaste eso? Yo, me lo enseñó tu papá, y le dijo a su papá, ¿cómo le enseñas eso a Laura? Porque es como decir clima de mierda, o sea, es como grosero decirlo así. Sí, Entonces, pero obviamente yo no sé, yo repito lo que escucho, ¿no? claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestra invitada de hoy es Lau, mexicana de la Ciudad de México. Estudió Derecho y vivió 11 años en Holanda y ahora vive en Noruega desde hace 6 años. Laura, ¿cómo estás? Hola, Lore, gracias por la invitación. Gracias a ti, Lau. Cuéntanos un poquito el contexto en el que vivías en Ciudad de México, o sea, el contexto familiar, laboral y demás, para ubicarnos en ese tiempo y partimos, si quieres, tu historia a partir de ahí. Ok, bueno, vivía con mis papás, somos Ujú. 2 hermanos, mi hermano mayor y yo soy la más chiquita, entonces, pues, era la consentida y, bueno, sigo siendo, pero, trabajaba en el TEC de Monterrey, mi último trabajo era asesor legal del Campus Estado de México, Ujú, trabajo que adoraba, porque la verdad me la pasaba súper bien. Vivíamos en el norte, ujú, cerca de la Basílica, en la colonia industrial. ujú, Ahí vivíamos y pues bueno, al final de cuentas, pues era niña de casa, ¿no? O sea, trabajaba, pero todo lo que ganaba era mío. Entonces, ujú. pues obviamente yo vivía la vida perfecta porque no tienes responsabilidades más que tu cuarto y pues nada más, ¿no? Y ni siquiera, bueno, a veces ni siquiera tu cuarto, ¿no? Entonces, la verdad es que Sí, ese era pues mi contexto antes pues, de enamorarme y casarme, ¿no? ok, Entonces, lo que nunca te imaginas, o sea, yo trabajaba, salía con amigas y esa era mi vida. ok. Y bueno, pues conocí al que ahora es mi ex marido por internet, nos Ujú. conocimos. Y tuvimos primero una relación a distancia, después, o sea, él vino a conocerme, Él era luego holandés. holandés, sí. Ok, ajá. Y bueno, todo el mundo lo conoce como el güero, Sí. que bueno, ya te contaré esa parte más adelante, todo lo que significa él en mi vida y ahora mi nueva relación, en fin. Sí. Entonces, nos conocimos por internet, él vino, luego yo vine al sepelio de su mamá, desafortunadamente, luego él regresó y cuando regresó me pidió matrimonio. Sí. Luego vine, él vino la primera vez en abril, luego yo vine en julio, luego él regresó en septiembre por vacaciones, me pidió que nos casáramos, luego en diciembre vine por mi anillo y en mayo del siguiente año nos casamos, o sea, todo Ujú, fue súper rápido. ujú, Él es arqueólogo de ujú. profesión, es un chavo súper buena onda, súper inteligente. Y pues bueno, yo no me lo imaginaba, o sea, yo jamás me lo imaginé. Yo entré a la página para aprender holandés porque ya había venido a Holanda, me había recibido una familia, el papá no hablaba perdón, inglés, entonces Ujú. para agradecerle, yo me puse a estudiar holandés y la maestra me dijo, la única manera es que practiques. Entonces me metí a la página y ahí conocí a mi marido, ¿no? Okey, okey. Sin Sí. imaginarte que iba a suceder, pues así sucedió. Eso te iba a preguntar, que cómo en línea se habían podido conocer, ¿no? O sea, porque, no sé, pensaba en Tinder, pero luego no puedes conectar tan lejos, ¿no? O sea, bueno, no Ajá, por distancia. No, no, esta sí. era una app local, o sea, era holandesa. Y Ujú. entonces mi profesora me dijo, la única manera para que tú aprendas el idioma, pues es practicándolo y hablándolo. Okey. Entonces, yo me metí a esta página y hice un montón de amigos, montón, montón. O sea, yo no me iba a imaginar que de ahí iba a salir alguien con quien me iba a casar. Ujú. O sea, porque mi idea era practicarlo. Y al final Sí, de cuentas, pues salió de ahí el con el que me iba a casar, ¿no? sí. Entonces, nos casamos y pues bueno, tuve que dejar el TEC con todo el dolor de mi corazón, porque pues la conversación fue, ¿dónde vivimos? ¿En México o en Holanda? Y dijimos, bueno, yo vivo como princesa en México con un solo sueldo, pero con un solo sueldo yo no lo iba a poder mantener porque no me iba a dar Ujú, para una pareja. Y en cambio él, con su sueldo en Holanda, sí daba para mantener una familia ujú. sin lujos, pero los dos. Sí. Entonces fue como, ok, entonces yo me muevo para allá y pues ya trabajo y ya con 2 ingresos, pues es diferente la historia, ¿no? Ujú, Entonces me vengo a Holanda, pero obviamente, bueno, el idioma medio lo hablaba un poquito, pero llego y no hay como esa posibilidad de tan fácil encontrar trabajo. Empecé a buscar por todas las bolsas de trabajo, empecé a buscar como abogado, ujú. empecé a buscar
en despachos y todo. Y un abogado me dijo así súper sincero, me dijo, mira, ¿sabes qué? A mí me sale más barato contratar a un estudiante recién egresado que hable español que a alguien que es extranjero. Mm. Entonces, yo así como de, ok, o sea, agradezco la sinceridad, pero seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando, pero yo dije, yo no me puedo quedar todo el tiempo sin trabajar, porque Sí, sí, aunque no. estábamos bien con un ingreso, pues no estás como del todo tan holgado. Y digo, Y es nunca nos parte de faltó. la integración, ¿no? Sí, sí, definitivamente tienes Ujú. que ser parte activa, porque si Sí. no te quedas atrás en muchas cosas. Ujú. Entonces, bueno, el primer choque cultural, el idioma, ¿no? Porque vivíamos a 20 minutos de Ámsterdam, pero es un pueblo. Ujú. Entonces, en el pueblo, pues la Mm, gente grande no habla inglés, o sea, claro. habla holandés. Entonces, pues bueno, mi suegro en ese entonces, pues pasaba mucho tiempo conmigo, pero me empezó a enseñar como el idioma coloquial, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, un día llega, estaba lloviendo porque pues de repente en Holanda llueve un montón, y Sí, llega mi suegro y dice de repente, Claude te Vir. Y yo así, Claude te Vir, ¿no? O sea, escuchas, o sea, repites lo que escuchas, ¿no? Y sí. dije, pues significa como mal tiempo, ¿no? O sea, Ujú. yo escuchando, ¿no? Y luego regresa mi esposo y entra y le digo, Claude te Vir. Y voltea y me dice, ¿dónde escuchaste eso? Yo, me lo enseñó tu papá. Y le dijo a su papá, ¿cómo le enseñas eso a Laura? Porque es como decir clima de mierda. O sea, es como grosero decirlo así. Sí, Entonces, pero obviamente yo no sé, yo repito lo que escucho, ¿no? claro, claro. Y entonces le dijo, ¿cómo le dices eso a Laura? Imagínate que entre a la panadería y salude así. O sea, todo el mundo van a decir, "¿Y Sí. está loca, está grosera". Y entonces así empezó como el choque cultural un poco con lo que yo aprendí de mi Ujú, suegro y lo que aprendí en la escuela, ¿no? En la escuela te ujú. daban como las cosas más normales y más decentes que podías aprender. Me Sí. mandan del municipio, me mandan al nivel más avanzado porque te hacen como un estudio de cuál es tu nivel de estudios, tu nivel socioeconómico y en qué grupo te van a mandar, ¿no? Y hay un Ujú, nivel, el nivel básico requerido, que es el Limburger Curso, se llama, y me dijeron, no, no, tú no vas a ese porque traes estudios, hablas otros idiomas, te vas es un examen que se llama Examen en ujú, NT1 y NT2. Bueno, NT1, EIN en NT2. Pero eso ujú, significa que es tu holandés como tu segunda lengua. ujú. Entonces me dijeron, no, tú te vas a ese. Y yo así de, bueno, pues órale, yo me voy a ese, ¿no? O sea, a mí me gusta aprender, entonces dije, no tengo bronca. Choque cultural número 2, llegas a la escuela, no hay más que un solo grupo para tu nivel y todos los demás niveles están llenos de extranjeros y pues del básico, ¿no? De así como, pues, así, pollito chicken y gallina hen, pero es gente que tiene Sí. años, o sea, eso es lo más triste, que es gente que tiene Ah, años, que no se quiere integrar del todo, ¿no? okey. Entonces, los profesores a mí me dicen, no, mi reina, pues tú ya traes como un poco del idioma, te vas a ayudar, ¿no? A la clase de computación. Y yo, bueno, pues yo voy a ayudar, ¿no? Yo siempre metiche en todos lados, dije, bueno, entonces me voy a ayudar, pero las mujeres no querían hablar conmigo, o sea, hablaban entre ellas, unas árabe, otras marroquí, otras turco. Y entonces a mí me desesperaba y yo llegué a un momento en que les dije, a ver, mis reinas, yo no hablo su idioma, ustedes no hablan español, o nos hablamos todos en holandés o no hay manera. Claro. Ujú, Entonces, si quieren que yo les ayude, necesitan hablarme en holandés. ujú. Y entonces se fueron a quejar de, no, es que Laura nos trata mal, porque entonces, y entonces los profesores me dijeron, no, es que tienes que ser paciente. Y yo sí les dije a los profesores, les dije, no, les dije, ellas son tan extranjeras como yo y no es Ujú. posible que a unos sí nos exijan y a otros no, porque a muchas de ellas les dan las clases gratis. Yo tuve que Mm, pagar mi curso. sí. Porque al final de cuentas yo elegí irme a Holanda, porque yo elegí casarme con él. No es que el país me dijo, ay, Laura, ¿te quieres venir para acá? O sea, no. Sí, sí, sí. No, y no son baratos esos cursos. No, no son nada baratos. Entonces, ese fue el primer choque, ¿no? O sea, Ujú, porque yo pues no les tenía la paciencia porque dije, bueno, ¿por qué no le exigen a todo mundo igual? Y eso ujú, es algo que también los holandeses no lo dicen abiertamente, pero pues también están de acuerdo que no es posible que no se les exija a gente que viene a vivir a su país y que no se quieren adaptar, ¿no? Porque ujú. todo el mundo dice es que con inglés, no, con inglés vives en Ámsterdam, sí, y en las ciudades grandes, en Rotterdam. Pero en los pueblos aledaños, la gente no habla inglés.
O sea, Sí. no todos. Y que digan las generaciones jóvenes, incluso algunas generaciones jóvenes no lo hablan. Ujú, Entonces, es un mito que quieras irte a otro país donde el idioma oficial no es español ni inglés y quieras ujú, sobrevivir solo con esos idiomas. sí, Entonces, ahí yo creo que cualquiera que se quiera venir a vivir a cualquier otro país que tenga un idioma raro, lo mínimo básico requerido es que sepas por lo menos moverte solo con el claro, idioma. O sea, sí. lo básico, o sea, no te estoy diciendo que te pongas a hablar de política con alguien, pero por lo Ujú, menos por si te pierdes o por si necesitas claro. comprar algo, ¿sabes? O sea, Sí, eso es comprar como un ticket del metro, lo que sea, ¿no? exacto, o sea, eso es bien Mm, importante porque si vas de vacaciones no importa, siempre habrá algún buen samaritano que te ayude, ¿no? Pero cuando ya vives ahí, ujú, eres parte de esa comunidad y tú elegiste estar ahí. O sea, no es como que el país, como te digo, te dijo, ay, ¿te quieres venir a vivir aquí? O sea, no. ujú, Entonces yo creo que ese es lo primero que tienes que hacer. ¿Me quiero ir? Sí. ¿Yo lo elegí? Sí. Bueno, tengo que sacrificar cosas, sí. Una de ellas, aprender el idioma, ujú, integrarte a la sociedad. Porque si aprendes el idioma, también aprendes mucho de su manera de ser. ujú, sí, Tienen los escandinavos, bueno, esa parte todavía no es escandinava, pero la parte de los vikingos, que ellos también fueron vikingos, okey, son muy fríos. ujú, El contacto físico es 0,0, o sea, no hay modo. Y yo soy ujú, como buena latina que agarra a la gente cuando está hablando, que llegue y les da un beso y les da un abracito, y sí, el primer choque es no. ujú, De hecho, sí, lo de gente que te conoce, te saluda, te da 3 besos, o sea, guau, te dan ujú. 3 besos, Que pero también es demasiado, ¿no? sí, es como demasiado, ¿no? Es como Sí, extremo de uno a otro, ¿no? sí, Pero nunca te abrazan, o sea, no hay ese contacto tan directo. sí, Entonces, eso es algo que para mí también fue muy difícil, porque yo soy, te digo, de tocar, de abrazar. Y, por ujú, ejemplo, ellos se sienten muchas veces invadidos si tú llegas a hacer eso. mm. Entonces, yo llegué después de un par de años a México y la gente me iba a saludar de beso y yo me quitaba. O sea, sí, te lo juro, porque Sí. ya era como para mí normal. Respetar este espacio vital tan grande, ¿no? Exacto. Sí, Y una amiga me dijo así como de: ¿qué "¿Por te qué?". pasa? Y yo: "Ah, tienes razón", o sea, ya lo volví como: "Ah, estoy en México, aquí sí puedo", ¿no? Ajá, Entonces, pero sí fue como muy complicado porque, pues, tenía que dejar de tocar a la gente, ¿no? ujú, Entonces, bueno, empieza ya el idioma y ahora el trabajo, entonces no encuentro y no encuentro, no, está súper calificada, no me daban trabajo ni de McDonald's. Tuve que hacer dos currículums, uno como abogada y otra como para McDonald's, o sea, para que te contrataran, porque si no estás súper calificado, de ¿no? lo que sea. Ujú. Y entonces entró a una fábrica de medicinas, de medicamento, y que era ponerles la fecha de caducidad y encajar. Y pues O sea, era que no tenías que hablar. no, sí hablaba con mis compañeros Ah, porque tenías okey, que a veces comunicarte, pero no tanto. sí, Pero aparte ni mucho, porque tenía una compañera polaca que no hablaba mucho holandés, entonces, pues, era nada más así como de ceñitas, ¿no? Como los mudos. sí, Pero bueno, yo entré y el primer día, no sabes, me dio el mega bajón. Yo con mi trajecito ¿cómo se llama? Eh, ay, bueno, te cubren todo, ¿no? Porque estás en parte de sí, medicamento, pero yo me sentía así como con mi trajecito de obrera, que no hago menos a nadie porque todos los trabajos son de verdad dignos, pero vienes con esa mentalidad de que te has fregado un buen para llegar a donde estás como abogado, como mujer, como todo, y entonces como que te da el bajón, claro, sí, pero sí, sí, pero esas son, como dicen, esas son cosas que te mantienen humilde. Y sí. es cuando dices: "¿Sabes qué? Aquí todos los trabajos se necesitan, y Ujú, tú no eres más con un título, no eres más que nadie". Entonces, te aterrizan muy cañón, ujú, y entonces fue cuando dije: "Bueno, pues sí, o sea, estoy trabajando, me van a pagar dinero, o sea, ¿sabes? Estoy, productiva, soy productiva". ujú, Entonces, me iba yo a trabajar, entraba a las 7 de la mañana, o sea, súper temprano y salía ya como a las 2 3 de la tarde, ¿no? Y entonces, hubo ahí también un choque con los amigos, los que son abogados, porque había uno que me decía: "Es que no inventes, tanto te costó con el TEC y no sé qué, y ahora estás en una fábrica", y me daban un montón el bajón, y terminé por cortar esas amistades. okey, Porque llegó un momento en que le dije: "¿Sabes qué? Sí, mi rey, yo estoy en una fábrica", le dije: "Pero esto a mí me da para ir una vez al año a México". Le dije: "Con ujú, el salario que tú tienes y con lo en el despacho donde estás, que trabajas hasta las 11 12 de la noche", que yo también lo ujú, hacía. Y le dije: "¿Te da para venir una vez al año a Europa?". "No, ¿verdad?". ujú, Le ujú, dije: "Nos da apenas y para vivir". Le dije: "Esa es la diferencia de la calidad de vida, no importa lo que tú hagas, así sí, barras, así limpies". O sea, le dije: "Eso es lo que muchas veces nos creemos, que porque tienes un título eres más que otro".
Ya cuando Sí, llegas aquí te das cuenta de que no. sí, Entonces, eso es algo de lo que a mí me encantaría que tuviéramos como cultura en México, que 100%. aprendiéramos a valorar y agradecer lo que hacen todos. Ujú, O sea, todo se necesita. Y ujú. bueno, ya me quedé en la fábrica un tiempo, la fábrica la muevan a Alemania, entonces solo fue un mes, pero olvídate, cuando me llega mi primer chequecito en euros, yo así de, o sea, creo que era lo doble o lo triple de lo que ganaba en el TEC, Guau, sí. imagínate. Y trabajando menos horas, porque salías a las 3 de la Sí, tarde. claro, y en el TEC Sí, entraba a las 8 y salía a las 11 de la noche porque había un montón de cosas que hacer. claro. Entonces, y aparte traía un radio, esos, ¿cómo se llamaban estos que sonaban todo el tiempo? Ah, Nextel, Ajá, traía un Nextel que estaba prendido 24/7, porque pues era el asesor legal y si algo pasaba en el campus, pues tenían que localizarme, ¿no? claro, Entonces, sí, sí. imagínate, o sea, no, realmente, y me gustaba, porque amé mi trabajo y lo extrañé como no te des una idea. Y estamos acostumbrados a que así es, ¿sabes? No conoces otra realidad. Ujú, Exacto, ¿no? Y aparte, pues tenemos como que ese sentimiento de responsabilidad que no te vas a las 5 nunca, ujú, porque quieres terminar las cosas que tienes pendientes. Entonces, esa mentalidad siempre nos la traemos, eso es un hecho. sí, Y bueno, ese fue el primero. Luego después, pues seguí buscando, entre uno de cajas, donde eran cajas como de esas transparentes de acrílico, ujú. y todas las manos cortadas, porque pues te cortan y bueno, me lavaba las manos y yo lloraba porque te ardía, pero yo decía, bueno, va a caer dinero, entonces caía dinero. Sí, Entonces, como que cambié ese chip de soy productiva, gano mi dinero, ahora ujú, ayudo en la casa. Entonces, eso fue para mí como crucial, ¿no? sí, Y ya con el idioma, pues bueno, ya me empezaba a mover cada vez más y más y más y más. Y llego a una tienda de ropa para gorditas, que es, para mí Europa ha sido así como la panacea, porque aquí hay ropa para gorditas en todos ujú, los colores, de diferentes modelos y demás, cosa que en México no. Si eres sí, gorda en México, todo es gris, azul marino, beige, o sea, porque las gordas no tenemos derecho a andar en colores, ¿no? O sea, es sí, como o sea, tenemos obesidad en México, pero pasa a la tienda y la talla más grande es L. Y tú sí, así como sí, de, a ver, sí, digo, yo no estoy diciendo que no nos cuidemos, porque al final de cuentas esto también es genético, y, pero pues digo, si ya te dieron ese cuerpo, pues por lo menos denme chance de andar bonita, ¿no? claro, O sea, claro, sí. y aquí llego y me encuentro tiendas para mi talla que digo, wow, o sea, de aquí Ujú, soy, ¿no? ujú. Entonces fui a pedir trabajo ahí y igual, por ser abogada, como que me hicieron cara. Me hicieron entrevista en abril y me contrataron hasta noviembre, o sea, de tantas vueltas que me dieron. Entonces llegué un día de plano y le dije a la jefa, le dije, o sea, le dije, si no me das chance, ¿cómo vas a saber de que puedo hacerlo? Y Ujú, entonces tenían un montón de gente ese día y me puse a ayudar. Y entonces se dieron cuenta que, pues, podía vender en la tienda y me contrataron. Y entonces okey. era la asistente, la manager, más modelo de la tienda, porque se hacían pasarelas luego privadas con las clientas. Entonces, pues imagínate, yo feliz modelando la ropita, o sea, yo era la más feliz. Claro, todo me Sí. quedaba 3 metros más largo, porque, pues, le teníamos que doblar el pantalón, porque, pues, son enormes y yo soy Sí. taconcito. Pero fue súper padre, pero fue como abrirme y era como súper internacional mi grupo, porque la jefa era alemana, trabajaba con una polaca y 2 holandesas, y yo Ujú, la mexicana. Todas nos comunicábamos en holandés. ujú, Entonces, eso a mí me empezó a soltar muchísimo con el idioma. O sea, porque no había otro idioma, a menos que fuera algo que no entendiera, me lo decían en inglés, pero era como mínimos. Ahí no había una sola palabra de inglés, a menos que mejor, llegara porque así aprendes más rápido, ¿no? exacto. Entonces, digo que yo ya traía, digo, lo básico, de hecho, por eso me Ujú. aventaron en el primer año yo saqué el examen que te digo, y de hecho los profesores me dijeron: "Oye, Laura, vas a tener que hacer el Inburgening", y yo: "¿Por qué? Si me mandaron a aliviar más". "Es que no sabemos qué viene en el examen y necesitamos que alguien nos diga". Yo dije: "¿Cómo es posible que ni los profesores sepan qué vienen? Ahí me mandan de espía a hacer el examen". Y bueno, ahí voy yo con y unas preguntas más brutas, que digo, o sea, de verdad, perdón, pero era así como de, si tu vecino tiene un bebé, ¿qué haces? A, vas y lo felicitas. B, le mandas una tarjetita. C, nada, ¿no? Por ejemplo. Y sí, se acostumbra que mandan tarjetitas de felicitación. O sea, son como de la, y tú así de tienes que Sí, saberlo, porque son reglas. O sea, no puedes llegar a casa de cualquiera y de, ya te vine a ver. No, todo es con agenda. sí. Los holandeses están, y también, bueno, los noruegos no tanto, pero los holandeses están agendando desde que viven hasta que se mueren. O sea, ellos tienen todo agendado, casi casi el día de su muerte lo tienen agendado. Si quieres salir con Sí. ellos, tiene que ser con un mes de anticipación. Si va a ser un cumpleaños, igual con un mes de anticipación. Si vas a invitarlos a comer, igual. O sea, no Porque estás igual, exagerando, es un mes
Más o menos, los Más o menos. tiempos. Sí, o sea, es más o Okey, menos, pero siempre tiene que ser con agenda, no es así como de: "Oye, nos vemos mañana", olvídalo. O sea, okey, no hay okey, modo. O sea, no hay okey. modo. Sí, Y por ej improvisación, bye, nunca. no, no son muy metódicos en ese aspecto. A mí ¿Y me con tu gusta mucho. exmarido? O sea, por ejemplo, decir: "Ay, oye, se me antoja hoy sushi, vamos por sushi", ¿eso sí se podía o no? Sí, o sea, claro, pero eso ya es como la relación que tienes en pareja, pues, obviamente él ya sabía que yo cambio los planes en 2 segundos como buena mexicana, Sí. y sí le costó trabajo. Al principio le Ujú. le chocaba muchísimo, pero ya después fue así como de: "Ay, bueno, ya me casé con esta loca", pues, así como que Sí. y sí, ya después se adaptó muchísimo, pero en general con todo lo que significaba alrededor, complicado. Y, pues, bueno, la parte de que te sientes solito, porque, pues, estaba yo solo Sí. con él, mi suegro era también un amor, siempre estaba muy pendiente, y luego mi vecina, que se vuelve mi ángel de la guarda, ella es de Indonesia. Ujú. Ella es de Indonesia y me alimentó por 2 años, o sea, por 2 años todos los días yo iba a comer lonche a su casa, o sea, era la de al lado. La cosa más divina, siempre estaba llena de indonesas ahí. Yo no Ujú. aprendí más que un par de palabras con ellas. Seguimos siendo amigas. Pero era como estar en familia mexicana, o sea, comida a Mm, lo bestia y para todas, y mm. siempre. Entonces, eso me ayudó un montón, ¿Y el hecho sobremesa, de por sentirme sí, ejemplo? sobremesa, o sea, comías Okey. todo el día, o sea, comen delicioso y todo el día. Okey, Y entonces, también me encuentro con mis primeras amigas musulmanas, porque ellas okey. son musulmanas, algunas de ellas, otras son cristianas, pero son unas de ellas llevan no es burka, ¿cómo se le llama? El hiyab. Ujú. Unas de ellas lo llevan, otros no la llevan, o sea, unas son como más conservadoras, otras no. Entonces, para mí fue también como, pues, entrar en otro mundo, ¿no? O sea, Sí, porque porque en México no estamos acostumbrados ¿no? a tener tantas nacionalidades y menos cerca de tu círculo social, ¿no? Exacto. Y O sea, nos aparte movemos en una burbuja y no tienes luego contacto. exacto. Entonces, fue un poquito al principio como ignorancia de que no Ujú. sabes cómo manejarlo, ya después con el tiempo dije: "Ay, no, pues son como cualquiera, nada más la diferencia es que no comen cerdo, punto". O sea, Okey. es exactamente lo mismo, ¿no? Mm, Y súper padre porque con ella hemos mantenido la amistad y ella fue como mi primera amiga, pero te puedo decir que amigas holandesas hice muy pocas en esos 11 mm, años. Sí tengo, pero no tan cercanas como por ejemplo, la indonesa, y pues bueno, amigas de Portugal, de España, mexicanas, o sea, pero en la parte cultural era muy complicado okey. como hacer ese clic Ujú, con las holandesas. Tengo, por ejemplo, una que puedo decir mi amiga, pero porque era parte de la familia, es la novia de uno de los primos, y entonces nos ujú, llevamos súper bien y todavía nos escribimos, pero pues es como la única, pero era familia, realmente era familia, pero en general, o sea, te aceptan, les caes bien y todo el rollo, pero no llegan a ser como ese, eres parte de mi familia. mm, Sí es complicado, o sea, las familias sí, o sea, cuando ya estás dentro de la familia, pues la familia te adopta, pero fuera de las familias es muy complicado, muy, muy complicado. Ese es mm, uno de los choques más fuertes que yo creo que muchas de las que todavía viven en Holanda lo siguen viviendo, eh, porque no terminas de entenderlo. O sea, y aparte la familia política te quiere, pero tampoco es como la familia muégano como en México, ujú, ¿no? O ujú, sea, también igual, o sea, hay cosas que hay que planear. Bueno, con mi suegro no, con mi suegro sí podías llegar en cualquier momento, pero, por ejemplo, con mi cuñado no, con mi cuñado había que hablarle y avisarle, ¿no? Entonces, esas cosas sí son como muy, muy chocantes y si no tienes como una red alrededor de amigos o se te hace muy difícil. O sea, yo después, el primer año es como crucial, es el primer año ujú. para adaptarte. Okey. Yo siempre he creído que un país te adopta o te escupe, o sea, así en el primer año. Y entonces, el primer año yo, pues, fue difícil, pero no o sea, no imposible, pero ya después, para mí lo más difícil era la frustración de no encontrar trabajo. O Claro. sea, porque eran como temporales y así, y esa fue mi frustración más grande. Ujú. Entonces, ya llegó un momento en que le decía: "No, ya, yo me voy, agarro mis chivas y me voy". Pero, pues no, obviamente no lo hice porque, pues, o sea, pues ya tienes planeado una vida con alguien y te vas adaptando, y poco a poco vas encontrando tu camino, Mm, pero eso tiene años, pasan años para que lo encuentres.
sí. Pero yo creo que a mí lo que me ayudó mucho era el idioma. El idioma Ujú, fue algo que catapultó muchas cosas, porque ujú. si me hubiera tardado mucho más en hablarlo, me hubiera tardado muchísimo más en adaptarme. Aparte, encontrar un trabajo es como pertenecer a un lugar, ¿no? Que es lo primero que quieres encontrar cuando emigras a otro país, ¿no? O sea, es, bueno, por lo menos pertenezco a este trabajo y estos son mis compañeros y este es mi jefe, ¿no? O sea, eso es como, yo creo que es como lo que hay detrás de por qué es tan importante un trabajo para nosotras, ¿no? Sí, porque los ves más que incluso tu familia. O sea, los Ujú, ves todos los días por más de 8 horas. Entonces, para ti se vuelve parte de una familia también. O sea, por ejemplo, en ujú, la tienda, no te voy a decir que éramos superamigas, pero nos llevamos bien. Y yo llegué a tener alguna situación de salud y me mandaron, por ejemplo, unas flores, ¿no? De recupérate. Entonces, esas cosas, dices, pues te animan, te hacen ujú, sentir, como dices, que perteneces a algún lugar, ¿no? Porque al ujú. final de cuentas, al principio, pues eres un extraño en su país. Sí. Entonces, sí, o sea, el trabajo y después de esa tienda, empecé a dar clases de español y de cocina mexicana, que esos son unas de mis aventuras, más maravillosas. Eh, Resulta que empecé a dar clases en una casa de cultura y doy, español para adultos y cocina y clases de cocina mexicana. Pero lo chistoso es que en las clases de cocina mexicana, yo les ponía los ingredientes que ellos mismos compraban, y eran ingredientes que compras en Holanda, o sea, no les iba a Ujú, ser como la cosa más extraña, ¿no? sí. Y entonces ya cuando lo cocinábamos, ya no se lo querían comer. O sea, era como si les hubiera echado veneno. Yo así de: "Chicos, pues si Ujú. compraron los ingredientes aquí, no es como", por Y no ejemplo, tiene picante. no, 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 o sea, ni siquiera con picante. Por ejemplo, hicimos un poquito de todo, ¿no? Taquitos de alambre, sabanita de res con gratinada, guacamole. Ujú. Pero, por ejemplo, el día que se me ocurrió hacer horchata de arroz, o sea, todo el mundo me veía como de: "Yo no voy a probar eso". Y yo así como de y muchos sí lo hicieron, muchos otros no. Y incluso había unas súper simpáticas, por ejemplo, cuando nos tocó hacer burritos, que, pues, son lo más fácil del mundo, pero, pues, me hablaban, ¿no? Oye, ¿cómo era? En la clase, ¿no? Y Sí. entonces súper simpático. ¿Y eran Y holandeses tus todos holandeses, alumnos? todos mis Okey, alumnos eran holandeses, todos, okey. todos, todos. Y la verdad era súper divertido, o sea, porque muchas veces había palabras que a lo mejor no sabía y, pues, ahí, pues, con señas, pues, Ujú, nos entendíamos perfecto. Pero ujú, súper divertido, me encantó darles clases de cocina mexicana. Pero, pues, son como temporales, o sea, no es como y pagan bien, pero, pues, solo son una clase o 2 clases a la semana, entonces no puedes vivir de eso, ¿no? no, sí. Y luego, por ejemplo, en la de español tenía pura gente grande, puros viejitos, puros viejitos. Yo creo que era así como que entretenerse en algo, entonces iban a la clase de español, que no avanzaba nada, pero me divertí un montón, porque les explicaba y todo, y pues, o sea, sí poquito, pero, pues, no como para tener una conversación. Y tenía uno que me encantó porque, en ese inter que yo estaba en la tienda de ropa, porque lo tenía combinado, eh, me invitan a una revista para salir en lencería, Ujú, porque en una entrevista se llamaba el artículo En tu cuerpo. Entonces, ujú, era como, ¿cómo te aceptas? Y había tenido puras flacas antes de que yo saliera, entonces querían ujú, una talla extra. ujú. Entonces, yo salí ahí, bueno, no sabes, la familia, o sea, mi suegro me habla y me dice: "Me acaban de decir que estás en el periódico desnuda". Y yo así de: "A ver, suegro, no estoy desnuda, estoy en lencería, que no es lo mismo". Le dije: "Es como un traje de baño". Y entonces no sabes el escandalazo, ¿no? Y entonces así como Pero, enojado, preocupado, ¿cuál era y la preocupado emoción? de qué iba a decir la gente, ¿no? O sea, y mi Okey, marido ya sabía, o sea, yo le dije: "¿Me apoyas?". Me dijo: "Pues no te apoyo, pero hazlo porque sé que de todos modos lo vas a hacer". O sea, no es que no me apoyara, sino que era, pues le sí, daba sí, pena, o sea, ellos son muy, muy claro. reservados, ¿no? Pues no llegó uno de los alumnos, uno de los viejitos, compró como 4 revistas, porque salía como en una revista que venía en el periódico. Hizo un calendario. Te lo juro, él me dijo que ahí donde tenía su estudio de no sé qué, o sea, me la enmicó, así me la enmicó, me la llevó No. una mía, y aparte sí me dijo que la tenía y que era el más orgulloso, que era su profesor. Imagínate. Claro, la Qué profesora más joven, lindo. yo creo que todos los alumnos tienen en algún momento algún crush con la maestra. Claro. Pues bueno, yo era la maestra sexy de español Qué con los risa. viejitos. Entonces, son cosas que te pasan
¿Qué te hace la vida más llevadera? O sea, no sabes Claro. yo cómo lo disfruté, que mis alumnos estuvieran tan orgullosos de mí por haber salido, por haber tenido el valor de ponerme en lencería en una ¿Tu suegro te perdonó? ah, sí, claro, claro, o sea, fue porque le habló el hermano, o sea, le habló el tío como de: "¿Ya viste a tu nuera?", y el otro así de: "No, ¿dónde?". Entonces, olvídate, era así como Y tú pensando: "Nadie me va a ver, ¿quién lee periódico ahora?", ¿no? no, ellos siempre todos el periódico, eso es mucho de costumbre, porque tienen como sus inscripciones y se los llevan a la Mm. casa. Pero, Oye, ¿y en tema pudor, cómo son? son muy reservados. Si no Okey, hay contacto físico, ahora imagínate en pudor. okey, okey. O sea, que luego es como irónico, porque cuando se meten a nadar el 1 de enero a las aguas congeladas, o sea, unos hasta encuerados. Entonces, es como Okey, sí, 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 tienen sí. como que a veces es como muy doble, o sea, Mm, son muy libres en muchas cosas y muy reservados en otras, ¿no? O sea, por ejemplo, las ujú, drogas que son legales, o sea, bueno, la marihuana, ujú, o sea, no es que todo el mundo la consuma, porque esa es una falacia, pero sí son como muy tolerantes en ese aspecto y está bien. ujú, Pero, por ejemplo, en la parte de intimidad, o sea, tú nunca ves un par de holandeses aquí echándose un faje a media calle, o sea, no, ujú, eso no ujú. sucede. O sea, eso Okey. tiene que ser detrás de 4 puertas y que nadie te vea. O sea, no es ¿Y y entiendes el porqué ahora o no? sí, claro, ahora lo entiendo porque esa es la manera en que los educaron, o sea, son muy Mm, reservados, son muy tímidos, hay muchas cosas de las que no se hablan, o sea, emocionalmente no hay como esa cercanía, porque no son como que se abracen. Entonces, esas expresiones de cariño no las traen desde casa, o ujú, sea, entonces, obviamente, no vas a ver que alguien se abrace tan fácilmente en la calle, ujú, porque no es como muy común. O ujú. sea, no están acostumbrados a esas expresiones de cariño. O sea, por ejemplo, nosotros ves así en el metro y están ahí casi, casi fajando Sí, entre sí, sí, todos y les vale gorro, ¿no? sí. Pero ellos son muy pudorosos en ese aspecto. O sea, Okey. y la verdad es que yo no digo si está bien o está mal. Yo creo que cada quien en esa parte puede hacer con su vida un papalote y con su cuerpo Ujú, lo que quiera. Entonces, no me choqueaba, o sea, me hacía lógica ujú. por la manera en la que son, en la manera o sea, son como muy coherentes en cómo son, cómo actúan, ¿no? Okey. Entonces, sí, esas cosas, pues, te digo, fueron para mí como muy simpáticas, o sea, porque, digo, yo así como salió desnuda Lauren. Y de hecho, me invitaron en un programa de televisión, a estar completamente desnuda y Sí. dar la entrevista, y ahí sí fue cuando dijo, el güero: "No". Y yo, pues, bueno, okey. Y yo sí quería aventarme, o sea, de verdad, yo sí quería aventarme, pero él Sí. así como ya dijo: "No, ya". Entonces dije: "No, está bien, está bien". O sea, me hubiera encantado tener como la valentía de hacerlo, porque no era Sí. como que sí, voy. No, o sea, ya estar completamente desnuda delante de una cámara ha de ser como complicado. Guau, claro, sí. Entonces, pero bueno, eso no sucedió, porque si no, olvídate, hubiera tenido más fans con los alumnos. Sí, sí. Ya Y estarías en OnlyFans o algo así. exacto, para los alumnos. Serías millonaria. Uy, no, bueno, fuera. Y bueno, como esta serie de Elite, ¿no? Que había una gordita que se vendía en el Internet y hacía Ah, buen sí. dinero, ¿no? Creo que Sí, se llama cierto, Kat. sí. Bueno, pues igual, yo creo que hubiera hecho buena lana, pero bueno, eso no está todavía en mis planes. Y ya después, yo quería seguir dando clases, pero como chocaba con el horario de la tienda, yo pedí que me dieran días, fijos, libres, y no me dijeron que no, entonces renuncio. Ujú, Renuncio y en ese inter se viene como que una medio crisis en Holanda, y yo así de, ¿y ahora qué hice, no? Pero afortunadamente llego a la industria del turismo. Entonces voy, pido trabajo me entrevistaron 2 managers y me la pusieron así súper difícil, que porque era abogada, que cómo era posible que iba yo a vender algo, si era abogado era diferente. Y le dije, no, le dije, ser abogado es vender un servicio y vender en ujú, turismo es vender un ticket. Le dije, tú tienes que convencer a la gente de que tú eres el mejor prestador de servicio para disfrutar. Dije, ujú, y yo como abogado tengo que venderles mi servicio de que soy la mejor abogada para defenderlos. Dije, entonces ujú. estamos vendiendo de todos modos algo. Ya como que se quedó callado, ¿no? Y bien serio el que fue mi jefe. Y así como te estoy convenciendo, voy a convencer a los clientes. Exactamente. Entonces, pero al final de cuentas, yo vi como que su seriedad. Me dijo, no, es que si encuentras algo mejor nos vas a dejar. Le dije, no lo sabes si no me das la oportunidad. Ujú, Entonces, y le dije, y no es así, le dije, porque si tú ves mi currículum, le dije, en la tienda de ropa llevo 3 años. Le dije, no es como que me fuera a cualquier lado, ¿no? ujú, Entonces, ya total, salí de la entrevista y me dice el güero, ¿cómo te fue? Le dije, no, yo creo que, o sea, súper mal, no me van a coger.
y de Ujú. repente que a las 3 horas, empiezas mañana. Y yo así de, okey. Entonces, ahí empecé en turismo y empecé como vendedora, subí, a asistente de manager con este jefe que fue el que me hizo la entrevista, alguien a quien quiero mucho, a Jasper, Mm. y de ahí en menos de un año me hacen manager, y soy la primera manager, mujer extranjera dentro de la Guau, empresa. Entonces, guau. para mí fue súper bonito porque si algo tenemos los mexicanos que somos bien trabajadores. O sea, eso sí, Ujú, somos burros de carga y eso es algo que ujú. siempre me he sentido muy orgullosa. Y, y entonces, pues claro, imagínate, la primera, ¿no? Entonces, claro, los ojos estaban encima de mí, o sea, trabajar, 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 trabajar. Mi equipo se fue haciendo mucho más grande. ¿Qué hacía la empresa, Lau? Están en Ámsterdam, de hecho, todavía están ahí, si luego van, cómprenles Ujú. a ellos. Llama Tours and Tickets, Ujú, y ellos venden todo lo que son excursiones para Brujas, para Los mm, Molinos, para, la temporada de tulipanes, para el Keukenhof, ujú, y, por ejemplo, te venden todos los tickets del Hopo Hopo Bus y te venden, ujú, o sea, 1000 cosas, ¿no? O sea, ujú. las tickets, las entradas para el Ice Bar, para el Heineken Experience, para todo eso, ellos lo venden. Okey. Entonces, yo trabajé con ellos y trabajé 6 años, con ellos. Entonces, la verdad fue para mí como extranjera, como mujer, o sea, fue, pues, guau, o sea, empezar a como a ser la primera en algo, ¿no? Y después, como creció mucho la empresa, ellos están obligados a tener un sindicato, y a mí me eligen los trabajadores como representante, para Guau. el sindicato. Entonces fue Volvieron a tener tu foto ahí, en lencería empleada del mes. exacto, así fue el mes. No, y eso fue súper bonito porque, al final de cuentas, me dice un amigo, mi mejor amigo me dice que soy rojilla, ¿no? Que soy Ujú, muy, que soy una rojilla, o sea, que soy de izquierda y que siempre ando hablando por los derechos de los demás. Mi ujú, especialidad es derecho laboral, de hecho. mm. Y entonces, cuando me eligen a mí, o sea, fue para mí un honor el que me eligieran mis compañeros de trabajo para representarlos en la empresa, ¿no? O sea, al Entonces final todo se conectó. ajá, sí, o sea, al final de cuentas, lo que yo vengo, de Ujú, lo que aprendí, pues, al final de cuentas terminas aplicándolo en otras cosas, ¿no? ujú, Y entonces, pues, bueno, estuve ahí yo muy contenta y todo, pero de repente fue cuando en ese inter los horarios, yo trabajaba en fin de semana, luego en las noches, entonces empezamos la relación empezó a crecer, mm, para un lado y para otro, los días de descanso los usábamos para comprar cosas en vez de estar juntos. Entonces, sí, pues eso también detonó a que la relación se desgastara. Nunca tuvimos como mala relación porque no, pero sí, sí ya un momento en que estás viendo para otro lado y que ya los caminos se están viendo a diferentes lugares. Y fue cuando yo decido hablar con el güero y los dos nos sentamos y llegamos al acuerdo y los dos estábamos de acuerdo de que pues era momento de separarnos. Fue muy complicado porque, te digo, no hubo conflicto. Amor había, o sea, es un tipazo, y todo mm, mundo en México fue como el shock de cómo se van a divorciar, ¿no? ujú, Pero yo le dije: "No, o sea, yo creo que estamos todavía jóvenes para divorciarnos y seguir nuestra vida y encontrar a alguien a quien podamos amar", ¿no? ujú, Y sí fue muy complicado, porque yo creo que cuando te peleas, por lo menos lo odias, lo bloqueas, y, o sea, no, aquí fue todo de común acuerdo, todo de está bien. Entonces, nos separamos y bueno, nos divorciamos, pero él sigue siendo parte de mi familia. Ahora está casado con una mujer maravillosa colombiana. mm, mm. Tiene una O sea, debilidad le gustan las por las latinas. latinas, exacto. Entonces, y mujeres de carácter fuerte y luchonas. Y la verdad es que es una mujer maravillosa. Tienen un hijo divino que es mi sobrino. Eh, Mm. entonces, yo voy seguido a verlos, nos llevamos súper bien. El niño es mi sobrino, lo amo con toda mi alma. Y pues bueno, la relación ahí se rompe, pero yo decido, bueno, ¿qué hago? O sea, yo estoy en Holanda por él. O ¿Tú sea, tenías nacionalidad ya o algo ya así? tenía la nacionalidad holandesa. Okey. O sea, de hecho, ¿Cuánto tiempo te tomó? yo me tardé porque supuestamente cuando estás casado 3 años, después de 3 años Okey. la puedes pedir. Pero Ujú, yo, ya sabes, orgullosa mexicana, yo ¿para qué quiero ese pasaporte? No, 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 yo no lo quiero. Y yo muy orgullosa, ¿no? Mamona, la neta. Y entonces, al final de cuentas, después dije: "Qué orgullo tan tonto". ujú. Entonces, a los 5 años de estar casados lo pedí, porque él me dijo el güero: "No seas tonta, en algún momento te va a servir". Yo: "Bueno, vamos a pedirlo". Ay, Ujú, vamos a pedirlo. Otro choque cultural, porque como igual
extranjeros que tenían 30 años viviendo ahí, que cuando van a hablar con ¿cómo se le llama? Sí, el presidente municipal, porque es el Ujú, presidente el del municipio, ¿no? El presidente municipal. ujú. Él te entrega tu nacionalidad y todo en ceremonia. La nacionalidad la firma la reina. Las mías fueron las Guau. últimas de la reina, ahora es el rey. Y y muchos que ni siquiera con 30 años ahí que no hablan el idioma, ¿sabes? O sea, Sí, eso es bien choqueante. Yo decía, pues no deberían de dársela. Y a lo sí. mejor es Ujú. mala onda de mi parte, pero yo creo que si por lo menos hablaras el mínimo, tendrías derecho a tener la nacionalidad, pero si no te has adaptado, eso es Claro. algo poco sensible porque todo el mundo me ha dicho que no lo debería decir en voz alta, pero sigo pensando. Yo Sí, creo que yo sigo igual con la misma postura de si tú eliges un lugar, el poquito respeto que le puedes tener es adaptarte y hablar el idioma. sí. Entonces, pues bueno, me dieron mi nacionalidad y todo, entonces yo ya era holandesa, ¿no? Y que bueno, en México, en Holanda siempre y aquí, así como todo el mundo, ¿de dónde eres? Y tú dices mexicana, ¿eres mexicana? Como, sí, soy mexicana. Es que no pareces. Y yo así de, es que cómo son para ustedes los mexicanos, ¿no? O sea, Ujú. nosotros somos de todos colores, de todos tamaños, de todos. Sí. No es que no pareces. Y yo, bueno, pues no me importa no parecer, soy mexicana, ¿no? Entonces, a mí me molestaba mucho esa parte, que me dijeran que no Ujú, parecía mexicana. ujú. Y bueno, me hicieron mil preguntas tontas, ¿no? O sea, me preguntaron que si andábamos a caballo. Yo sí, claro, le dije, o sea, mi carro no sé cuántos caballos de fuerza tiene, pero también traemos caballos, ¿no? O sea, cosas así que dices, Sí, sí. viajen, ¿no? Salgan un poquito de su Sí, sí, mundo. sí. De su Y pueblo. exacto, de su pueblo. Y ya, total que para esto, el que ahora es mi galán, eh, estuvo de vacaciones en Holanda con sus papás y pues nos hicimos cuates. O sea, yo con todo el mundo iba así de, ay, te agrego, sí, no sé qué. Y nos hablábamos, nos llevábamos súper bien. El soltero, él sabía que yo estaba casada, o sea, ahí no había nada, pero pues éramos cuates, ¿no? Y, ay, sí, ¿cómo estás? No Ujú, sé qué. Y entonces, en ese inter, pues de repente nos hablábamos, pero pues como cuates. Y yo un día le digo, ¿sabes qué? Me voy a México, me voy a divorciar. Y le dije, me voy porque aquí yo no tengo nada que hacer. Y no me quería quedar porque me iba a ser muy difícil estando allá y el güero ujú. ahí también, ¿no? Entonces, como Claro, que sí. dije, no me Todo te iba a recordar a él. exacto. Y Ujú, al final de cuentas, si ya lo habíamos decidido, ¿para qué hacerlo más complicado? Entonces, total, que dije, no, yo ya me voy a México. Iba a agarrar mis tiliches y entonces le cuento y me dice, no te vayas, porque si te vas a México yo ya no te voy a volver a ver. Y me dijo, yo quiero estar contigo. Me dijo, no te estoy pidiendo nada. Me dice, vente para acá, lo intentamos y si funciona, pues no, hacemos una relación y si no, pues yo te ayudo a regresarte a donde quieras, a México o a Holanda. Y yo así como de, ok. O sea, me cayó de sopetón, pero claro, había ya, no un sentimiento de amor, pero había un sentimiento, sí, de cariño porque ya éramos amigos. ujú, Entonces, al final de cuentas, no era un extraño para mí. ujú. Y entonces yo me vengo a Noruega. O sea, sí fue como mi trance en vez de regresarme a México, me regreso a Noruega, ¿no? Digo, me vengo a Noruega. Y llego en diciembre. Entonces, bueno, el frío horrible y la oscuridad enorme. Pues te preguntas mil veces si fue lo correcto, te sientes culpable, en fin, o sea, el duelo del divorcio me tocó vivirlo aquí, empezando una relación. Okey, Yo no se sí. lo sugiero a nadie, lo que les sugiero es si se divorcian, esténse en un lugar solitas, Ujú. porque es muy difícil, porque no puedes terminar de estar Cerrar. feliz del todo, porque traes como Ujú, esa parte del duelo cargando, ¿no? Entonces, fue un ujú. poco complicado. Que claro, el duelo ya lo habíamos vivido antes en el inter de que decidimos divorciarnos, que firmamos los papeles, pero ya era el duelo de la separación, ¿no? O sea, ya físicamente hablando. Sí. Entonces, fue, mi camino por Holanda fue maravilloso, o sea, de verdad que fue una experiencia muy bonita, muy complicada también, pero me dejó muchas cosas y entre ellas la nacionalidad. Entonces, yo me Mm, vengo a Noruega como holandesa, entonces yo puedo okey. entrar como Juan por mi casa donde yo quiera. Mm, Entonces, como llego y eso me da a mí la facilidad de tener trabajo, de tener estas situaciones. Con respecto a la seguridad y a la seguridad, a la salud en Holanda, varias veces me tocó que me operaran. Es horrible el médico familiar, porque para llegar al médico familiar te contesta el asistente
que te pregunta como si fuera doctora que qué tienes, y si no es urgente, pues no te recibe, ¿no? Si Entonces le agarraste de mal humor, ya exacto. valió. Entonces, y luego aparte llegas con el doctor y todo te da paracetamol. O sea, yo digo: "Dame un Sí. M&M". O sea, al final de cuentas, ¿estás de acuerdo? O sea, es como Sí. de, es neta, o sea, me duele o tengo una infección y me das un paracetamol. ¿Es salud pública únicamente? Es salud pública, sí. O sea, es salud Okey. pública. Hay privada, pero creo que es mucho Ujú, más caro. O sea, en general, tú tienes derechos si trabajas, no, perdón, eso es en Noruega. En Holanda, tú pagas tu seguro mensualmente. ujú. Tú pagas tu seguro mensualmente y otra parte es subsidiada por el gobierno. Entonces, eso es como funciona en El privado. el no, no, es para todos. O sea, El público tú pagas sí, una bueno, parte no es tan mensualmente. público, o sea, es Ujú. es, privado en el sentido de que tú tienes que pagar tu seguro médico Mm, todos los meses, todos, pero hay parte que está subsidiada. O sea, no ujú. vive nada Okey, más de lo que tú pagas, porque sería imposible. O okey. sea, tú pagas como en ese entonces, como 120 € por persona al mes. Guau. Sí, o sea, tú tienes que O pagar. sea, muy alto para no poder decir: "Voy al doctor que yo quiera", No, ¿no? no, o sea, te toca el de la zona, el del pueblo, que afortunadamente a mí me tocó el de la familia cuando llegué, Ujú. y al doctor, Balbur, que era la única persona que me hacía tartamudear, déjame decirte, me imponía su autoridad, pero era el único que no le temblaba la mano de darme antibiótico. O Mm, sea, porque me decía: "Pues es que tú traes resistentes esto, o sea, y ya es diferente tu sí. cuerpo", y me daba antibióticos sin bronca. Pero Se cuando se convirtió en tu retira y me mejor toca el amigo. otro, olvídate, o sea, casi, casi le Sí, tenía yo decir que recetarme. O sea, eso sí. es eso es horrible, y yo creo que no nada más en Holanda, también aquí en Noruega, pero cuando ya llegas al especialista, es totalmente diferente. El especialista son una fregonería, y a mí me operaron varias veces Mm, en Holanda porque tengo piedras en los riñones. Este, me podría hacer una casa, pero al final de cuentas se me quedan en los riñones. Y me operaron varias veces. Bueno, una fue con láser y las otras 2 fueron operaciones, y todo perfecto. O sea, los especialistas son una monería. O okey. sea, y ya que llegas con ellos, o sea, me rompió un dedo del pie, y igual, o sea, los ortopedistas maravillosos, o sea, no, no, los Mm. especialistas, ya que llegas con el especialista, olvídate, estás en las mejores manos. ¿Y tienes cuarto sola en el hospital, por ejemplo, Muchas cuando te veces operaron? sí, muchas veces Mm, sí tienes, y hay veces que es común, pero mm, regularmente 4 por lo menos, o sea, me tocó alguna ujú. vez de 4, pero sí están como bastante separados. Y Okey. me llegó también a estar sola, o sea, es dependiendo Mm, dónde tienen lugar en el hospital. ujú. ¿Y Entonces, tema transporte, Lau? en el transporte, por ejemplo, Holanda es un país complicado para moverte en coche, porque tienes que pagar en todos lados estacionamiento. Entonces, el transporte público funciona muy bien, los trenes se retrasan bastante, pero es una manera muy fácil de moverte y todos utilizan la bicicleta en general. Entonces, por ejemplo, si trabajas cerca, se van en bicicleta, o te vas Mm, a la estación de tren con la bicicleta y ya de ahí te vas. Por ejemplo, yo mm, vivía 26 minutos exactos con el tren a Ámsterdam. Entonces, tomaba el bus porque la neta yo soy muy mala para la bicicleta. Entonces, tenía una, pero gigante, así de esas con caja de adelante, y mm. pues no. Sí, que pesan muchísimo. Ajá, y era para Sí, traer al sí. perro adelante, que ya yo muy feliz, pero para dejarla en la estación no. Entonces me iba con el autobús, me dejaba en la estación y yo ya me iba al trabajo. Y Sí. es muy fácil, o sea, la verdad es, el transporte funciona el Ujú, transporte público, funciona muy bien. Los buses no son o sea, no pasan tan frecuente porque, pues, es un pueblo más pequeño y pasan cada media hora, entonces, mm, pero constante. Entonces, opciones hay, o sea, el transporte es muy, muy fácil, el tram, el metro, o sea, el tren, o sea, la verdad es que, Holanda es un país muy chiquito y está muy bien conectado. Entonces, okey, para los que van de vacaciones también está perfecto, o sea, okey, es un país muy bonito, muy pequeño, pero tiene muchas cosas que ofrecer en cuanto a paisajes. La comida, pues, no tienen como mucha variedad, pero tienen cosas ricas. O sea, hay una cosa que se llama hashey, que es, carne deshebrada, que es muy típica, que sabe súper mm, rica, o el stamppot, que es papas no, hotspot, que es papas con, zanahorias, machacadas, ujú, y le mm. ponen como un tipo salsita con una salchicha ahumada arriba, delicioso. Qué Ah, rico. hay cosas muy ricas, pero no Ujú, tienen como una cocina muy,
muy amplia. El pan es, pues, en su día a día comen pan seco todos los días. Y pues bueno, obviamente cuando llegas subes 20,000 kilos porque pues el pan engorda, bueno, no engorda, lo Normal, comen. sí. Pues obviamente cambia tu alimentación. Metabolismo, ¿no? Sí. Ajá, ¿Y el alquiler cuánto necesitas mínimo para rentar algo bueno, bonito y barato? por ejemplo, en Ámsterdam es carísimo, o sea, Ujú. y la zona Y conurbada chiquitito seguro, sí, ¿no? súper chiquito, o sea, estás hablando de Ujú. estudios de 30 metros, o sea, donde está Guau, la cocina, el baño y todo junto, de 32 metros, un mm, cuarto de hotel. sí. Y, por ejemplo, muchos que llegan a rentar independiente estarán pagando como 1,200 euros en Ámsterdam. Eh, Por esos 30 metros. por esos 30 metros. Y Okey. fuera de Ámsterdam, pues, o sea, puedes encontrar una casa en 1,200, un poquito Mm, más grande, pero pues tampoco es como que las casas sean muy grandes. okey, Entonces, son casitas como del Infonavit, literal, o sea, son, okey, son chiquitas. okey. Entonces, para rentar, o sea, yo creo que lo mejor es comprar. El problema es que para comprar tienen que ser 2 ingresos, si no es imposible que te den un préstamo. Mm, mm, Entonces, okey. las casas son caras, los espacios muy pequeños, pero bueno, o sea, funciona. Lo que pasa es que es un país muy pequeño con mucha población, es el más sobrepoblado de Europa, si no Mm, me equivoco. Entonces, okey. eso es complicado, pero trabajo hay, o sea, trabajo hay porque ellos son negociantes, como buenos piratas que fueron, vikingos piratas, ellos son muy negociantes, le venden el alma al diablo, son muy negociantes y mercantes más bien, y la verdad es que trabajo hay en todos los sentidos, o sea, hay trabajo Ujú. en la parte, turística, industrial, de tecnología, o sea, en lo que quieras, hay trabajo. Okey. La parte vivienda es la parte muy complicada para Holanda, muy, o sea, a mí me hubiera encantado ya regresarme a Holanda, pero nada más de pensar en que tengo que conseguir casa, digo, Sí, no, no, sí. Vámonos entonces ahora a Noruega, sí. Lau. Llegas, ¿y cuáles son ahora tus choques culturales? O sea, yo pensé que ya como había vivido en Holanda, yo dije: "Va a ser como súper, como ya llegué, ya me instalé". No, llego a un lugar en donde la luz es muy poca en invierno, hay como, sale el sol como a las 10 y a las 3 ya no hay sol. Sí. Entonces, llego a esa parte de oscuridad que al final de cuentas a mí no me afectó mucho, que digamos, o sea, traté como de que no me afectara. ¿Cómo le haces? O sea, digo, porque puedes decir: "No me va a afectar", pero, ¿qué herramientas usabas como para que no te afectara? Por ejemplo, ¿tomabas La vitaminas o vitamina hacías D algo? sigo tomando, todos tomamos aquí, Ujú, toda la gente toma vitamina D. ujú, Y mi mejor amigo me regaló una lamparita de esas que simulan la luz del sol. mm, Entonces, era okey, así como que lo que utilicé, y en general como que, yo soy muy nocturna, entonces esa parte como que no me pegó tanto, pero sí a veces mm, era como que: "Ay, no hay luz". ujú, Entonces, eso fue lo primero que no me deprimió, porque no, la verdad es que no, pero sí fue como difícil, ¿no? Y, por ejemplo, aquí la parte del transporte, ahí ya viene como que el problema que aquí no sobrevive sin coche. okey, Aquí el bus pasa uno cada hora y no todo ujú, el día. Entonces, si se te fue ese, pues ya te esperaste una hora, y caminar cuando está súper frío, o sea, no es opción. okey, Entonces, llego aquí y como que toda esa libertad que yo ya había tenido y construido en Holanda, pues se vuelve ujú, dependencia, porque llego a ujú, depender de que me lleven, de que me traigan. Entonces, eso fue como que bastante complicado. okey, Y entonces llego, me instalo, la familia me acoge bastante bien. Los noruegos son muy familiares, sí son de familia más muégano que mm, los holandeses, mm, pero lo mismo, la familia te adopta, pero el resto del mundo sabe quién eres, pero no te van a dejar entrar tan fácilmente. okey, Y entonces, pues llego aquí y obviamente el idioma. Yo el idioma también ya había empezado como a aprender poquito, y las casas están como divididas en 2 pisos. ujú, Entonces, vivíamos abajo y el abuelo vivía arriba, ¿no? Entonces, mi compañero de aventuras se convierte el abuelo. Entonces, el abuelo, con gestos y manos y todo, nos comunicábamos, y él me regala mi primer diccionario de español noruego, qué y, lindo. porque lo compró hace siglos, porque se fue de vacaciones, y me lo regala. Entonces, él se vuelve mi día a día, porque mi galán se va a trabajar, Frank, y,
se va a trabajar y pues yo me quedaba aquí, entonces mi compañero era el abuelo. Y entonces empiezo ahí con el idioma, también me voy a la escuela, igual me toca pagarlo porque a mucha gente que vive aquí por otras situaciones se los dan gratis. Y la Ujú. misma historia, ¿no? Gente que no se quiere adaptar, gente que no quiere, pero esa parte ya la había vivido y era así como otra vez pan con lo mismo, pero ya lo pasé, ¿no? Sí. Entonces, igual me ponen en uno de los grupos más avanzados, igual que en Holanda, un año después saco mi diploma, yo feliz, Mm. y yo llego en diciembre y en abril empiezo a trabajar en turismo. Entonces, empiezo a trabajar con un trenecito que está en el puerto y que le da servicio a los barcos, y empiezo a trabajar ahí. Y otra vez internacional, porque trabajo con gente de Latvia, con una holandesa, que ahí yo feliz porque nos podemos hablar en holandés. Y, y maravilloso. O sea, y yo feliz porque ya había encontrado trabajo tan solo llegando, ¿no? Sí. Porque aparte yo entré como holandesa, pero te dan 6 meses como, para buscar trabajo, y si no encuentras en esos 6 meses, te tienes que regresar y volver a entrar. Ajá. O Okey. sea, ¿Y salirte cuánto tiempo? pues, creo que es como no te dan como cierto tiempo, o sea, como puedes entrar y salir otra vez. La verdad no sé exactamente, porque yo Ujú, encontré, entonces ya no necesité salirme. O sea, yo ujú. no entré como pareja, o sea, yo entré como Claro, holandesa. entraste como turista, ¿no? No, como Sí. ciudadano europeo. Okey. Entonces fui y di en la notificación a la policía de ya llegué, porque tienes Ujú. que avisar, y a partir de ahí te dan tus 6 meses para que ya estés como adaptado y si no, salirte, ¿no? Y Okey. entonces, pues bueno, yo encontré trabajo luego, luego, entonces, pues no tuve nada más que hacer. Y ahí empieza mi servicio, médico, porque yo trabajando te da el derecho a tener seguridad, de salud. Entonces, yo, pues, ya estaba tranquila porque me estaba ya el trabajo me dio ese derecho. Y entonces empiezo a trabajar en turismo y, pues, bueno, yo feliz porque sigo en mi misma área, en una empresa ahora mucho más chiquita que la que estaba en Holanda, pero bueno, todo estaba súper bien. Pero Noruega ha sido no hostil, porque no ha sido hostil, pero ha sido una adaptación muy complicada. Yo Ujú, llego y tenemos la primera pérdida como familia, fallece la abuela. Después, nosotros nos embarazamos súper rápido. Yo llegué y en marzo, abril yo ya estaba embarazada, cosa que en Holanda me habían dicho que yo no iba a poder tener bebés nunca. Y bueno, nos embarazamos, y yo pierdo avión en julio. Entonces ay, Lau, lo siento mucho. gracias, fue como, no quiero llorar. Fue muy difícil porque no lo perdí aquí, lo perdí estando en Wales, que la verdad ahí, tengo que agradecer el servicio médico porque de verdad te tratan cuando tienes esa pérdida de un neonato, te tratan el acompañamiento es maravilloso. Mm, Y entonces, bueno, primero muere la abuela, luego perdemos al bebé, y entonces, en la casa nos habíamos cambiado porque el abuelo se entera que estamos esperando bebé, entonces nos da la parte más grande, él se pasa a la parte de abajo, pero bueno, perdemos avión, y pues bueno, la vida continúa, pero después de que perdemos avión, al siguiente año, el abuelo se enferma en pandemia. Lo ujú. fueron a revisar y era cáncer y se nos fue así de la nada. Entonces, pues mi compañero, que fuera el abuelo, pues ya no está, ¿no? Se nos fue, o sea, yo juraba que iba a vivir 20 años más el abuelo, porque estaba completo, paleaba nieve, cortaba las flores, o sea, era un hombre súper activo. Ujú, Y entonces, bueno, yo estaba trabajando para el tren, perdón, ahí en la parte del trabajo, eh, termino, porque es por temporada, aquí son temporadas, por la nieve y demás, hasta mm, octubre. Entonces, no tenía trabajo, pero me llaman de la empresa de los buses, de Stroma, que era la competencia en Holanda. De hecho, de la empresa en la que trabajaba era la mm. competencia. Entonces, ahora llego a Noruega a trabajar para la competencia, firmo mi contrato y para la siguiente temporada, para trabajar en el siguiente año. O sea, mientras esos meses no funcionan, tú no recibes un peso, No, bueno, un no, euro. solo te firman contrato de 6 meses. Mm, Entonces, pues yo quería buscar algo como fijo de otra cosa porque, pues, aquí vives, ¿no? Pero bueno, en ese ujú, inter, como no había mucho, me quedé firmé con ellos y dije: "Me espero hasta abril".
bueno, me llamaron, yo me fui a México en ese diciembre, regresamos y yo firmo con la otra empresa, con Stroma, y entra la pandemia. Entonces entra Ujú, pandemia y, o sea, la semana que yo firmé, entra pandemia y entonces me quedo sin trabajo. Y él mm, siguió trabajando siempre y de repente me hablan por teléfono de la comuna, bueno, la comuna es el municipio, y me hablan y me dicen, oye, necesitamos manos para sanitizar los edificios oficiales y las escuelas, porque aquí nunca cerraron. Y yo así de, bueno, y yo dije, bueno, pues yo limpio mi casa, o sea, sanitizar es ujú, otra historia. Y sí, ahí aprendí muchísimas cosas, que aprendí incluso cómo lavar el baño más rápido sin estarme rompiendo la cabeza, aprendí muchas cosas, ¿no? Y te ujú, digo, vuelves a cambiar el chip de trabajo es trabajo, dinero es dinero, ujú, y aparte también era como, yo tenía mucho miedo. La primera parte tenía mucho miedo de salir, yo pensaba que me iba a morir, porque te tiraban mucho de que si tienes diabetes, si eres obeso, bla, bla, te vas a morir. Entonces, bueno, yo decía, me voy a morir aquí, ¿no? Yo no me quería morir aquí. Pero al final de cuentas, yo dije, bueno, pues voy a ayudar para que esto se acabe. Entonces me fui a limpiar ujú, los edificios y las escuelas y la verdad que fue aprender muchas cosas e integrarme a un nuevo grupo, también internacional. De hecho, mi vecina era mi colega y ahora es amiga, mi amiga ujú. noruega. Y entonces nos íbamos a limpiar, a sanitizar las oficinas de los doctores, el municipio, las escuelas, y, o sea, era limpiar todo. O sea, imagínate que limpias la banca de la escuela, le limpias encima, pero también le limpias las patitas, el respaldo del Ujú, asiento, o sea, todo lo que podías hacer contacto, lo limpiábamos todos los días. O sea, ujú, todo, los enchufes, los escritorios, todo se tenía que sanitizar. Entonces, estuve trabajando durante ese tiempo, que fue como de mayo a noviembre, estuve haciendo eso y nunca usamos cubrebocas en el trabajo, no usábamos. qué raro, ¿no? O sea, aquí no fue lo mismo y todo el mundo me decía, Ujú, por ejemplo, en México, de: "¿Cómo están locos?", no sé qué. Pero bueno, al final de cuentas fue, yo creo que uno de los mejores países para pasar la pandemia, honestamente. O sea, se escuchaban como casos, pero muy, muy lejanos y o ujú. sea, afortunadamente la tasa, de mortandad, pues, son 5 millones de habitantes, 5 o 600,000, entonces no son muchos, pero en comparación a otros países, pues, fue muy baja. Entonces, eso es Ujú. algo pues, bueno, tuvo la fortuna Noruega de no tener tanta gente que haya fallecido. ¿Hubo encierro? No, hubo, Mm, sí, de alguna manera parcial, porque sí hubo veces ujú, en que él estuvo haciendo home office y yo encerrada aquí con él, pero en ujú, general, pues, el súper estaba abierto, y ya después te digo que abrieron las escuelas. Yo creo que sí pasamos como los primeros meses sí encerrados, pero ya ujú, después, te digo, yo que fue en abril, en mayo empecé ya a limpiar, entonces todavía estaban abiertas, o sea, no mm, fue como mucho tiempo lo que pasamos encerrados. okey. Entonces, en noviembre me hablan de la empresa local, aquí una empresa muy famosa de muebles, y me dicen: "Oye, necesitamos gente para que cosa muebles". Y yo así como de: "Yo no pego ni un botón, ¿qué chingados voy a ir a hacer ahí?". O sea, imagínate, ¿no? Sí, o sea, como que, ¿por qué pensaron en mí? No, lo que pasa es que estaban buscando gente y, por ejemplo, yo me inscribí a la bolsa de trabajo tienen una instancia aquí donde te puedes inscribir para que te ayuden a buscar trabajo también. Okey. Entonces, es como Mm, una instancia social, que es como ujú, servicio social, y no es nada más para los extranjeros, sino es para los de hecho, es de los noruegos. Entonces, si estás ujú, desempleado, ellos te ayudan. Entonces, mm, si eres mamá soltera, te ayudan a buscar ayudas o cosas así, o si qué padre. es papá soltero, en fin. Entonces, yo estaba inscrita ahí, pero habían visto que estaba trabajando en la comuna, pero solo era 4 horas al día, que no, al final de cuentas trabajaba 8 porque, pues, había un montón de cosas que hacer. Pero entonces la empresa, necesita manos. Entonces me dijeron: "¿Quieres venir?". Yo así te digo, yo, pues, en mi vida ni un botón, ¿no? O sea, me los pegaba mi papá. Sí, Entonces sí. dije: "Pues, ¿y ahora qué voy a hacer?", ¿no? Pero obviamente pagaban mucho mejor. Y yo dije: "Bueno", yo dije: "Trabajo es trabajo". Siempre he sido, te digo, desde que llegué a Holanda fue cambiar El chip. el chip, y dije: "No, a mí a Sí, donde haya dinero, ahí es". Y sí. entonces me fui y tal cual como la Cenicienta aprendí a coser, y pues aprendí a coser sillones, lo que nunca me imaginé.
Sí, que no es un botón, o sea, está todavía más Sí, complicado. son sillones en piel y en tela. Wow. Llegué con los dedos machucados las primeras semanas, pero yo llegué súper orgullosa porque el abuelo había tenido una fábrica de telas Muebles. y creo que sí era de muebles o de telas. Y entonces mi suegra cose, la abuela cosía. Entonces yo súper orgullosa llegué a decirle al abuelo que, que ya era parte de la familia también cosiendo, ¿no? Y el abuelo era el más orgulloso, pero aparte el abuelo se llenaba la boca diciéndole a los vecinos que yo era abogada, ¿no? O sea, él era como que el más orgulloso, el abuelo. Y entonces, mi primer cojín que logro armar, se lo traigo a él, era un puff, y Mm, se lo doy al abuelo, ¿no? O sea, eso fue como mi regalo de decirle, para que te sientas orgullosa del nuevo miembro, ¿no? ujú, Y pues nada, en ese inter muere el abuelo. mm, Entonces, pues sí, te digo, mi compañero se fue, es la tercera pérdida en la familia. Entonces, te digo, Noruega ha sido no hostil, pero ha sido muy complicado, o sea, de apenas salir de un duelo, el otro, luego el otro, y no es como que digas, son conocidos, no, es la familia, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, yo entro a la fábrica y me empiezo a hacer amiga, empiezo a hablar el idioma, empiezas a aprender cosas técnicas, pero claro, hay una cosa que nadie sabe, bueno, no, todo el mundo lo sabe, pero que no te imaginas cuando llegas, es que el idioma hay dos No. oficiales. Uno se llama Norsk Bokmål. El Norsk Bokmål es el antiguo danés y Mm, hay otro que se llama Nynorsk. Ni significa nuevo y bueno, Norsk noruego. Entonces, nuevo noruego. ujú, Y ese nuevo noruego es una compilación de todos los dialectos de todo el país. Entonces, en la escuela a mí me dan Norsk Bokmål, que es el antiguo danés, que es como que ujú. el más tradicional, ¿no? Pero resulta que aquí donde vivo hablan Nynorsk. No. Entonces, bueno, empiezo a ¿Y se trabajar. parecen en algo o En no? muchas cosas sí, pero en otras Okey. no. Por ejemplo, ¿cómo es Burdan en Ujú, Bokmål y en Nynorsk es Kurlais? O sea, ni siquiera sí, se no. parecen. Entonces, pero bueno, al final de cuentas te das a entender, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar y empiezan las aventuras. Te digo, yo, como siempre, así pidieron, entrando, pidieron a alguien que fuera como no nos podíamos mover por pandemia porque andábamos con cubrebocas y tal, ¿quién pudiera recoger el café para las compañeras, no? Y ya sabes, la argüendera de la Laura no toma café, pero ella se ofreció para ir por el café, ¿no? Y ahí iba Ujú, yo con mi bici, porque era una fábrica muy grande, entonces era una bici como de esas como de pedal, y ya tiene una cajita adelante, y ya iba yo por el café y tal, ¿no? Y entonces, pues empiezo a hablar con mis compañeras, empiezo a aprender nuevo idioma, porque al final de cuentas lo que es una máquina, lo que es una aguja, la tela, los hilos, empiezas a hablar otro ujú, idioma porque ya empiezas a hablar el idioma de tu trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va la otra por el café, ¿no? Y entonces un día nos mandan un aviso a todo el municipio que va a haber control de las tuberías y entonces como hacen como un lavado o una cosa así, entonces el agua hay que hervirla porque si no te puede hacer daño, ¿no? Entonces, agua en Bukmal es button, ujú, pero aquí en la comunidad le dicen baña, okey. baña es agua, pero baña suena como un nombre de alguien, ¿no? Ujú, Entonces llego y de repente vengo con el café, la coordinadora llega y me dice, baña er dårlig på magen. Y yo, significa el agua es mala para el estómago. El verbo er, o sea, también es igual, es ser, estar. ujú. Entonces, yo entiendo baña y me imagino una persona y dijo, baña está mal en el Está mal del estómago. estómago. Exacto. Y yo, bueno, yo no sabía ni qué hacer, no sabía ni Pobrecita dónde, Baña. exacto, no sabía ni dónde meterme, porque yo había ido por el café y dije, ya se enfermó la baña por mi culpa. O sea, imagínate la baña enferma. Entonces, bueno, yo me sentía fatal. Me Ujú. siguió hablando y dije, puta, dije, ya me regañaron aquí, estoy empezando, yo ya embarrándola toda. Y ya después, como de una conversación de 3 5 minutos que me siguió hablando, me cayó el 20 de que baña era el agua. Pero Ujú. yo ya sentía, o sea, ya me corrieron, ya se enfermó, yo no pedí que hirvieran el agua, o sea, mil cosas, pero te empiezas a enfrentar esas cosas con el idioma, ¿no? Y más cuando no Sí. es tu idioma natal, ¿no?
Es que aparte en esta oración que dijiste, o sea, no hay manera de entender, o sea, no se parece tantito al inglés o tantito al alemán, o sea, Ni nada. siquiera al holandés. O sea, Mm, algunas cosas con el holandés que sí se parecen mucho. La mm, lengua danesa es una lengua nórdica, pero al final de cuentas es germana. O sea, el ujú, alemán es derivado, tanto, todos estas lenguas son el danés, el sueco, el noruego, el alemán y el holandés, tienen como casi la misma fuente. Y sí hay ujú, muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, Swart, que es negro, es ujú, Swart en noruego y Swart en holandés, nada más que lo escriben mm, diferente. O sea, okey, blanco es bit y es bit también en noruego, pero lo escriben diferente. O sea, hay sí, muchas cosas que tienen muchas similitudes, pero hay otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. ujú. Entonces, yo así como si ella hablaba el idioma, pero pues no perfecto, y yo así dije, ya enfermé a la pobre mujer. Entonces, bueno, no sé. A la baña. Y esa anécdota, pues todas mis compañeras se la saben y cada vez que me ven me hacen burla, ¿no? O sea, se ríen de mí y se acuerdan de que, pues, Baña, ¿no? Baña estaba malita de la panza, ¿no? Y entonces, ahora ya cualquier cosa, pues ya sé que Baña es agua, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que te van pasando que no sabes, o sea, que no sabes ni dónde meterte porque, pues, no es tu idioma, ¿no? Claro. Aprovechando esta anécdota, o sea, te quiero preguntar cómo es el humor, tanto en Holanda como en Noruega. Eh, fíjate que los holandeses tienen también mucho el doble sentido. El juego de palabras lo tienen muchísimo, cosa que no he experimentado aquí con los noruegos aún, pero con los holandeses sí. Y los holandeses tienen un humor medio oscuro, pero muy simpático. O sea, sí, sí, Ujú, sí, tienen un humor eh, en general como se ríen de lo que no deberían. O sea, ujú, son como muy políticamente correctos, pero se okey, ríen de lo que no deberían. Entonces, o okey. sea, sí tienen un humor un poco negro, que a mí me encanta, y yo creo que la parte que a mí me encantó de adaptarme al idioma es que tienen muchos dichos como nosotros. Por ejemplo, todos coludos, todos rabones. Para ellos es gelaike moneke, gelaike capa, que significa todos los monjes iguales, túnica igual. Entonces tienen muchos dichos como muy parecidos. O sea, por ejemplo, Ujú. cayendo el muerto, soltando el llanto, que nosotros decimos, ellos dicen butter by the fish, o sea que mantequilla al pescado, o sea, soltando cae, ¿no? Ellos son muy así, tienen muchos dichos y a mí me gustan mucho. Me los Ujú, aprendí porque la gente es muy coloquial y te los va soltando en las pláticas normales. Entonces, el holandés tiene mucho esa parte de los dichos y me encanta. Y sí, te digo, son políticamente correctos, pero se ríen de lo que no deberían. Entonces, okey, pero sí son divertidos, o sea, sí son divertidos, o sea, ya que te conocen y se sueltan, son muy ujú, simpáticos. Los noruegos son muy reservados en ese aspecto, o sea, nunca ujú, van a hacer una broma incorrecta delante de ti, son muy mm, tímidos, imagínate que yo estoy en un grupo que es holandeses en Noruega. ujú. Imagínate que para que los holandeses digan que los noruegos son serios y que los noruegos son aburridos, Sí, imagínatelo. O sea, imagínate para que un holandés sí. se queje. Ujú. Entonces, es Qué risa que en el círculo holandés, que a lo mejor no pudiste entrar tan fácil en Holanda, resulta que son tus mejores amigas en Noruega, ¿no? O sea, al final se tuvieron que abrir, ¿no? Esto lo claro, porque intercambio. obviamente llegan con un choque cultural también ellos, entonces es diferente. Pero en general, o sea, el humor sí, te digo, los holandeses, en los noruegos no son como, sí tienen sus programas de humor, que yo los veo y la verdad digo, es que no me parecen chistosos de la nada. O sea, cosa que los programas holandeses sí. Sí. Y como que no, todavía no le agarro el modo al humor noruego, para Mm, serte honesta. okey. Entonces, pero sí, no son bromistas, o sea, ya que te conocen, sí, ya que te conocen te hacen Mm, bromas, pero necesitan como conocerte muy bien. O sea, tenía una compañera en la fábrica que era genial, o sea, tener el humor más negro que te puedas imaginar y yo la adoraba, me reía un buen con ella. Pero, por ejemplo, con las demás, o sea, como que no podía ni hacer bromas porque es como muy polite el asunto, entonces es muy, mm, muy, muy cordial, entonces no me atrevía. Pero esta okey. sí era genial porque me hacía unas bromas súper pesadas, se burlaba de mi pronunciación a veces y pues de ahí me agarraba de bajada, o sea, era muy carrillera, pero yo aguantaba y también igual la molestaba, ¿no? Entonces,
Eso fue, pero no es como con todos, o sea, es muy complicado, no Sí. son tan abiertos, o sea, son ¿Cómo l perdón, cómo le hiciste para aprender el idioma? O sea, si al final no tienes ninguna referencia de, se parece al francés, o al español, o al inglés, ¿cómo te vas acordando de las nuevas palabras que vas aprendiendo? Fíjate que algo que yo hice era todas las noches me compré un libro de mis primeras 1000 palabras para niños y Ujú, uno de ujú, cuentos. Entonces, mm, lo que hacía era leer con él en la cama y aprender, y, por ejemplo, veía la palabra, la repetía y luego le decía: "Ciérramelo y yo te digo qué es", ¿no? Y entonces ya ujú. le iba Con con imágenes. imágenes. Sí, tiene que ser muy visual, porque hay una investigación de que lo que escuchas lo retienes, creo que un 10%, 5%, y lo que ves creo que es un 20. Entonces, obviamente, hay como relación y más visual. Entonces, con un libro de niños y de cuentos fue como se me hizo más fácil. Y claro, la base del holandés, que te digo que en algunas cosas se parecen, la gramática no, pero muchas palabras, entonces para mí fue más fácil. ¿Hoy qué nivel tienes de noruego? Bueno, el diploma es B1. El Wow. diploma Sí. de noruego es B1. ¿Y, Entonces, y holandés? eh, de holandés yo creo que B2, porque me quedé con el B1 y ya no quise hacer el examen para el B2, pero sí, o sea, yo leo en holandés, veo la tele en holandés, me gusta la música en holandés, o sea, adopté esa parte. A mí cuando me preguntan, así que porque hablo alemán, porque tuve que estudiarlo para el trabajo, me dicen: "Es que tienes un acento holandés", y yo: "Pues es que soy holandesa mexicana, o sea, soy holandesa al final de cuentas". Sí, Soy fue mexicana muchos cien por años. ciento, pero adopté esa parte de los holandeses que les agradezco, que te digo que ahora agradezco el haber cogido el pasaporte. Y ahora me dicen: "¿Vas a sacar el noruego?". No, 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 yo soy holandesa mexicana y de ahí no me van a sacar. Entonces, pues sí, Sí. y entonces, bueno, pasa la fábrica, corren gente, porque, pues, ahora se abren las puertas otra vez, y entonces corren a 190 y me toca a mí, ¿cómo se llama?, en el recorte, y yo ya tenía 2 años y medio en la Mm. fábrica, duré 2 años y medio, que fue la parte de la pandemia. ¿Hay liquidación? No, te avisan un mes antes Mm, y te pagan el último mes, y luego entra la ayuda social, que es mm. el 65% de tu sueldo. Y entonces empiezo ahora me regreso a la que había firmado, que era la competencia con los autobuses. Eso te iba a preguntar, que con esa, ¿qué había Pues pasado? regreso Ujú. ahora, les hablo, les digo: "Oigan, ¿me reciben?". Porque cuando abrieron puertas me hablaron a mí, pero yo no pude porque estaba en la fábrica y tenía un Mm, contrato fijo. Entonces yo dije: "No, yo aquí me quedo, yo estoy muy 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 cómodamente en la fábrica". Y al siguiente año liquidan y yo así de: "Oigan, pues me quedé sin chamba". Y me dijeron: "Pues vente, o sí. sea, vente", porque al final de cuentas, pues sí sabían quién era, cómo trabajaba. Y me voy a los autobuses, que son los de Hop on Hop off, Mm. el City Sizing, y empiezo a trabajar con ellos. Y es ahora ¿Hay mucho turismo? sí, en temporada de abril a octubre les damos servicio, te digo, a Ujú. todos los cruceros y casi diario. De hecho, eh, este mes creo que tenemos como 4 o 5 días de descanso nada más en todo el mes. Sigues en esta Sí, empresa. sí, sí, Mm, ahora este año repetí y, ujú. y ahí estoy. Ahí sigo con los buses, ahí sigo, pues, utilizando todos los idiomas de las herramientas que me dio turismo y, pues, Sí. me encanta lo que hago. O sea, al final de cuentas, me encanta hablar con la gente. Yo creo que eso es algo que me ha llegado a, pues, a ser perseverante en muchas cosas, a no dejarme caer, a no doblar las manos. Y, Ujú, pues, sobre todo el comunicarme. Para mí, porque me dicen: "Es que tienes mucho talento para los idiomas". No, para mí es una necesidad. El ujú, comunicarme, o sea, digo, lógico, ya lo van a oír que se hablo hasta por los codos, pero eso es como para mí una necesidad. O sea, el no poder ujú, comunicarme para mí es bien frustrante. ujú. Entonces, digo, ya me tocó que me operaran también otra vez aquí, de hecho, en pandemia, y pues no podía entrar, tu pareja. Entonces entré solita y comunicarte con los doctores en noruego, y fue para mí también una hazaña. Sí, y términos médicos, ¿no? Exacto, Que entonces es esa peor. parte te Ujú, sientes bien orgulloso de poder valerte por ti mismo. ujú, Entonces, pues sí, la verdad es que para mí ha sido una necesidad el comunicarme. Entonces, yo llegué a Holanda con el inglés, que eso me abrió la puerta, porque el inglés es también lengua germana, entonces me abrió la puerta para el holandés, ahí aprendí holandés. Por el trabajo de turismo me pagaron 2 semestres de alemán, porque nos llegan muchos alemanes, entonces ahí aprendí alemán.
Mm. Mi equipo de vendedores, de los que tenía muchos eran italianos, entonces me dijeron, te vamos a hablar todo el día italiano, y me hablaban todo el día italiano, y cuando llegaba un cliente y preguntaba, ¿alguien habla italiano? Todos, Laura, y yo así de, yo no hablo italiano, no frieguen. Entonces me lo aventaban a mí, y ahí a golpes me doy a entender en Ujú. italiano y ahora el noruego. Entonces, pues nos llegan barcos italianos, españoles. Entonces, hay días en los que utilizas los 6 idiomas Ujú. y me dicen todo el mundo, wow, no, es que para mí es una necesidad y ahora se ha vuelto mi herramienta de trabajo. Ujú. Entonces, me gusta mucho lo que hago. Lo que no me gusta es que es temporal por temporada hasta octubre. Entonces, ahorita estoy pensando, pues, buscarme otra cosa que sea fija, porque me compré un coche cuando estaba en la fábrica, que sigo pagando, y, Sí. que ese era mi motivador para ir a trabajar, porque yo decía: "Ay, tengo que ir a coser muebles", y estoy porque no hablaba con nadie, estaba enfrente de una máquina. Entonces, ahí sí me empecé Ujú. como a deprimir el hecho de no tener contacto con la gente, pero al final de cuentas dije me compré mi coche y ya cuando me iba me decía así: "Acuérdate qué es lo que está pagando el coche", entonces ya me iba al trabajo. Era mi motivador para no doblar las manos y digo, lo sigo ahora lo veo y sigo pensando en sí, por ti sigo trabajando. Oye, ¿y los precios qué tal? La vida es muy cara, en Noruega es carísima, o sea, de verdad no sabes qué cara es la vida. ¿Cuánto cuesta un café? Pues un café te costará como, pues, 60 coronas, que son como 5 o 6 euros. ¿Euros? Sí, Wow, o sea, es sí, muy caro. carísimo. O Sí. sea, por ejemplo, yo cuando voy a España, ¡buah! Soy reina, voy a Con aguacate. sí, sí, exacto, o sea, no, yo voy y, por ejemplo, allá fui en enero a ver a Siddhartha, a Barcelona, de hecho. Ujú. Este, y no, olvídate, comíamos todos los días en restaurante. Me fui con una amiga y, pues, olvídate, feliz, porque allá es más barato, o sea, desayunas con 10, 12 euros. O sea, Sí, aquí no sí, desayunas sí, con 10, 12 euros. O sea, la vida es muy okey. cara, muy, 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 muy cara. Pero el sueldo mínimo, ¿cuánto es? No hay mínimos, porque lo que tienen es según como, por ejemplo, el oficio o la carrera, tienen como sus mínimos, o sea, no hay un solo mínimo para todos. Mm, O sea, por ejemplo, en okey, Holanda creo que el mínimo está en 2100 o okey. 2000 o algo así. Sí, no me Pues falla. 1000 más que España. Pues imagínate, ¿no? Sí, como Ujú, 1800, 1900 creo que está Holanda y ujú, Noruega, pues sí, creo que la mínima por hora creo que son, no sé si 160 o 100, no, 140 coronas, que son como 13, 14 euros. mm, Entonces, pero no para todos. Es que ese es el punto, que no todo ujú. el mundo gana igual. ¿Y en Entonces, invierno te dan esto del gobierno como el paro sí, ahora sí, porque tienes que hacer años. Después de 2 años de trabajar, tienes derecho a la ayuda del gobierno. y te dan el 70? El sí, 70 o 65, no estoy muy segura. Mm. Sí, sí, 70, sí, sí, es el 70. ¿Y aquí sí has podido tener amigos noruegos? Pues mi vecina, la que era Okey. es la bueno, no es cierto, ahí pues soy una mentirosa. Mi grupo de compañeras de costura, de mi Ujú. grupo, porque estábamos divididos en grupos, con ellas me veo también, y con ella, de hecho, nos tatuamos juntas con una de ellas. Son más grandes, todas son señoras ya más grandes, Sí. y, pues, son mis cuatachas. Entonces, con ellas sí de repente nos vemos para cenar, y pues sí, sí, o sea, nunca he ido a sus casas, eso es lo que te decía, la cercanía no es igual, pero sí nos Guau. vemos, sí nos Sí, hablamos, y hay un sí, cariño muy bonito, pero no hay esa cercanía de entrar a sus casas. Entonces, sí es un uy. poco complicado, pero sí, sí, sí puedo decir que son mis amigas, o sea, la verdad sí. Pero, por ejemplo, la de la vecina sí, o sea, entro a su casa, toco y puedo entrar sin llave, o sea, Okey. con ella sí tengo esa cercanía. ¿Pero porque ya cruzaste esa línea o porque ella es así? No, yo creo que porque como es vecina de toda la vida y conoce a mi galán de toda la vida, como se conocen las familias, yo creo que ha Mm, sido por eso. Y porque hicimos buen okey, clic, o sea, okey. pero, por ejemplo, hay cosas que yo no toco temas con ella, ¿no? Por ejemplo, no, por ejemplo, cuestiones de Dinero. dinero, o Okey. cuestiones, por ejemplo, si me peleo con mi galán, no le cuento, porque son bien chismosos, o sea, el pueblo es chiquito, entonces es así como de Laura ya se peleó o sea, y no puedo tener esa cercanía como de decir: "Oye, no le cuentes", ¿no? O sea, son bien Okey, chismosos, o sea, porque aquí todo el mundo sabe okey. quién soy, pero nadie me habla, o sea, saben que soy de quién soy novia, dónde vivo, cómo se llama mi perro, o sea, todo, Ujú, pero ujú. no te hablan, o sea, saben quién eres, pero no te incluyen, y eso es bien complicado.
Pero si vas al súper, ¿puedes decir, hola, buenos días, o no? Nadie Ay, se sí, sí, habla. sí, sí, Bueno, sí, sí, o sea, eso sí, 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 tú saludas, la gente te saluda. Por ejemplo, en Holanda pero hasta sí, si ahí. vas en la calle en el pueblito y dices buenos días, te saludan. Aquí no es muy Mm, común que vayas en la calle y te saluden. mm, Allá sí era muy común. ujú. Y ¿Y te sientes feliz y cómoda en Noruega o tienes como nostalgia de? estoy muy tranquila, te Ujú, soy muy honesta. Te digo, los golpes que nos ha dado en familia, porque el último sí, va a cumplir 2 años mi suegro. mm, Falleció, en diciembre va a ser 2 años. mm, Entonces, te digo, ha sido muy complicado y ujú, lo que sí te puedo decir, y se lo he dicho yo a mi galán, yo no me quiero morir en Noruega. okey, O sea, yo no me veo en esta sociedad, es una sociedad en algunas cosas muy cerrada. ujú, Eh, por ejemplo, el vino está el alcohol está se llama Vin Monopolet, o sea, es un monopolio que tiene el gobierno controlado. O mm, sea, es una sociedad muy conservadora. mm, Extremadamente. Entonces, no, yo no me veo aquí para el resto de mi vida, no. Estoy tranquila, sí, la calidad de vida es ujú, otra, mi libertad es otra, pero no. No, yo se lo he dicho y se lo he dicho a mis amigas, yo no me quiero morir en Noruega. Y si me muero, por Oye, favor, llévenme a México, porque si no, no, sí, sí. no. ¿Y hay mucha, depresión, alcoholismo, Sí, sí, drogas, hay estos mucho de temas? las drogas no, porque no están permitidas, o sea, claro que llegas a conseguir, pero no son permitidas, pero sí hay mucha depresión, muchísima depresión, Mm, por lo mismo de que no hay luz, mm, pues sí, cercanos ha habido suicidios de gente que mm, conocemos, que no son amigos, pero que conoces. sí, Sí, sí hay mucha depresión, o sea, los ancianos, igual que en Holanda, en casas de descanso, que a veces los hijos ni mm. siquiera van a ver. Sí. ¿Y seguridad? No, olvídate, o sea, yo dejo el coche abierto, o sea, a lo que me encuentro, a lo más que me encuentro es un gato o un venado. O sea, sí, O sea, no pasa nada. no. No, o sea, y si pasa Mm, una patrulla, todo el mundo está pendiente así de, ¿qué pasó? O una ambulancia, porque no pasa nunca nada aquí, ujú, o sea, no. mm. Y No, y con lo chismosos que son, estarían 400 ojos viendo, exacto, ¿no? A la yo calle. no tuve llaves hasta este año que cambiaron la puerta, que es con código, yo no tenía llave de la casa, nunca cerrábamos la puerta, o sea, no tenía llave. Okey, qué Sí, sí, fuerte. sí, sí, o sea, pero ahora como ha habido mucho movimiento de inmigrantes, pues sí, ahora ya no es lo mismo, o sea, como en todos lados, pero, por ejemplo, en Oslo sí tienen mucha gente que son adictos y les dan sus dosis para controlarlos tranquilos. Y hay muchos, ¿cómo se llama? Indigentes en Oslo. Aquí no ves eso. Entonces, sí, la verdad, la seguridad, o sea, yo somos 5 mexicanas, o sea, 5, perdón, mexicanos. Es Liliana, Araceli, Denise, Valentín y yo. Y bueno, uno que vive en la ciudad, que es Alfredo, que lo acabamos de agregar, y Morelia, que esos viven en la ciudad. Pero los de aquí del pueblo somos 5. Y entonces, de hecho, sí, Mexicanos. mexicanos, de hecho, Qué a ver, padre. entonces Ya, familia. tratamos de cocinar juntos, celebrar cumpleaños juntos, de mantener nuestras, ¿cómo se llama? Tradiciones juntos. O sea, yo soy la que Ujú. hace rosca, la que hace ofrenda, la que hace pan. Entonces, esa parte hemos tratado de mantenerla junta. ¿Y solo a ellos los has podido invitar a tu casa? A otras personas no se usa. No, 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 nunca más que ellos. Qué fuerte, ¿no? Sí, O sea, porque es algo como muy mexicano. sí, Es como un honor invitarte a tu espacio, ¿no? exacto. Y ser, hostess, ¿no? Sí, la única que he estado, por ejemplo, extranjera es de una chica de India, que era compañera Ujú, mía del trabajo. Nos invitó a ujú, celebrar su cumpleaños, pero, pues, las culturas son más parecidas. ya. Y seguro también había hora de salida, ¿no? Ah, no, con ella no. No, y por ejemplo, ¿No? con la de Latvia hay otra chica de Latvia y otra de Lituania, con ellas Ujú, también nos invitaron a su casa. Los mm, lituanos son muy parecidos a nosotros. Los lituanos ujú. son muy parecidos a nosotros de comer un montón, todos los amigos, son muy parecidos, y los de Latvia también, De hecho, aquí en Barcelona tengo una amiga de Lituania. es lo que te digo, son muy Sí, parecidos a nosotros. sí. Sí, Está en mi grupo de mexicanos ella. imagínate. De Sí, pues sí, bueno, ahora aquí seguimos, sí, pues, luchando todos los días, para no dejarte caer, porque muchas veces es sí, complicado, y más sí. estando solo. Alquiler, bueno, bonito y barato. Fuera de la ciudad igual, pero, por ejemplo, aquí sí los espacios son más grandes, aquí te puedes encontrar una casa Mm, por 1,200, pero es una casa completa, con 4 o 5 mm, recámaras, pero estamos hablando de un pueblo. Si te vas a Oslo,
igual Ujú, chiquito, por 1,500 euros. ujú. Sí. Ay, Laura, muchísimas gracias por compartir. Se me hizo súper interesante. No conocía estas 2 culturas, entonces me encanta conocerlo, y aparte la perspectiva de una mexicana, ¿no? O sea, que es todavía como ese choque más fuerte. Em, Veo por todo lo que me has contado, si alguien que nos está escuchando está pensando en irse a Holanda, el inglés no es suficiente, ¿no? Nos quedamos como con esa conclusión. A ciudades grandes sí, Eh a pueblos no. ah, sí. Entonces, aprender por lo menos, las palabras básicas del holandés para ir a la panadería, para ir al doctor, para ir al metro, ¿no? Exacto. Y en Noruega, ¿qué tips tendrías? O sea, ahí, por ejemplo, sí sobrevives con el inglés, me imagino, ¿no? No, aquí igual, aquí la mayoría de ¿Ah, la sí? gente sí habla inglés, pero no todos. Igual, te digo, el abuelo no hablaba, entonces nos comunicábamos en noruego y él fue mi primer. Claro. Entonces, yo creo que el idioma en estos países que no son de habla inglesa, yo igual que Ujú, como en Alemania, yo lo que les recomiendo es el idioma. El idioma es bien básico para que entres en todos lados, para mm, que pertenezcas, porque eso es súper, difícil el sentimiento de pertenencia. ujú, El idioma y también que no nos casemos con la mentalidad de mexicana de así tiene que ser, ujú, porque no, aquí nos encontramos con cosas que son muy diferentes a nosotros y tenemos que abrir esa mente. Claro que todo es mucho ujú, mejor en México, eso lo seguiré pensando, ujú, para mí, pero sí tienes que adaptarte, porque sí el choque cultural es muy fuerte en las 2 culturas. Entonces, el idioma es lo sí, y venir con la mente abierta, a crecer como ujú, ser humano, a crecer como persona y a darles a ellos lo que somos nosotros como cultura, porque ellos también ujú, aprenden de nosotros. El compartir esa ujú. parte de nuestras raíces los hace diferentes. Sí, yo, por ejemplo, con mis amigos catalanes era súper raro porque como yo llegué en COVID, teníamos el cubrebocas, entonces no nos saludábamos de beso. Entonces, pasó todo un año de que sin saludarnos de beso, y de repente ya toca darnos beso, y yo seguía como a un beso, ¿sabes? Como en México. Y entonces ellos me daban 2 y era estos momentos incómodos de: "Ay, perdón, sí, 2". Y aparte a mí me gusta como abrazar, ¿sabes? Pero ellos no. Entonces, y ahora ya me abrazan, ¿sabes? O sea, como que me da mucha ternura que ya saben que yo soy así y ahora sí me saludan. Entonces, ese mix de culturas es padrísimo, que toma tiempo, sí, o sea, más de un año, pero una vez que lo logras es increíble y ya hasta les hacemos burla de que ya son más latinos ellos que nosotros y así, ¿no? Entonces, sí, amo ese mix cultural y romper esos como estereotipos, ¿no? Porque detrás de esa persona seria y fría puede haber una persona que el día que lo necesitaste, ahí estuvo, ¿no? Exacto, Y luego los latinos más bien somos como: "Ay, no, no puedo", ¿no? Y en cambio luego estas culturas luego son como mucho más fieles a estar cuando los necesitas. es correcto. Es ese el dar y recibir. Ujú, Y eso lo que tú me cuentas es exactamente lo que vivo yo con la gente que me rodea. Es aceptarlos sí, como son y que ellos terminan aceptándonos a nosotros. O sea, digo, es venir con esa mente abierta. ujú, Dejarte influenciar y influenciar a los demás. Yo creo ujú, que, lo peor que podemos hacer es juzgar a alguien, como dicen, juzgar un libro por su portada, sí, es venir con esa mente abierta. Los mexicanos tenemos muchísimo que ofrecer como trabajadores, como compañeros, como amigos, y la ujú, verdad es que nos quieren bien en Europa, y yo creo que eso es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y de no perder nuestras raíces, ¿no? O sea, sí, eso es lo más importante, que no se nos olvide nunca de dónde venimos, porque eso es nuestra sí. fortaleza, ese es nuestro superpoder, como dicen. Sí, eso y que podemos comer chile sin morir, es un Exactamente, y que sin superpoder chile no también. sabe nada. Oye, te tengo 2 preguntas para cerrar, Sí. Lau. Una, ¿cómo ha cambiado tu personalidad? O sea, porque en estas culturas en las que estuviste como de contexto bajo, que es, la comunicación más directa y más verbal, ¿cómo te ha ido con esta parte? No, el problema conmigo es que yo soy muy explosiva, y eso es algo que no he cambiado, y que para ellos es muy chocante porque ellos no gritan. O sea, ellos se pueden guardar todo el coraje adentro y yo no. Yo tengo que explotar. Entonces, ese ha sido como que mi talón de Aquiles, esa parte visceral. Eh,
y su también, como dices, esa parte directa, pues sí, a veces como que te golpea porque piensas que es personal, pero cuando aprendes que no es personal, se te resbala ya todo. Pero sí, lo que me ha costado trabajo es esa parte de que ellos no reaccionan, no son reactivos, y yo lo sigo siendo, okey, eso no lo he perdido desafortunadamente. Entonces, eso es lo que me ha causado muchos problemas. Bueno, no muchos, pero sí algunos. okey. Y a la hora de hablar, o sea, por ejemplo, que te dicen: "Oye, te invito a este plan", y tú no puedes, o sea, ya eres así directa de que: "No, no puedo", sin dar explicación de: "No, es que fíjate que ese día tengo un Ah, compromiso". no, O sí. sea, ya Sí, aprendiste a ser sí, directa. o sea, ya con Holanda, con la agenda, ya es así, no puedo. Otra fecha. Sí. Sí, sí, no. Y última pregunta, Lau, hace 17 años, ¿no?, que Así saliste de 18, sí. México, casi 18. ¿Qué le dirías a esa Laura hoy? Quédate en México. No, no es cierto. Le diría pues, que igual, que sigas que siga, al final de cuentas, que siga su corazón, que fue el que me trajo aquí y el que me trajo hasta acá. Em, Ujú, yo creo que, más bien le agradecería a esa Laura el que haya tenido el valor de de salir de nuestro país. Sería ujú, lo que yo creo que le daría las gracias, aunque un par de cachetadas, porque, pues, no ha sido nada fácil, pero sí, yo creo que le agradecería ese valor que tuvo para salir y soltar esa zona de confort y encontrarse un mundo totalmente diferente. sí. Y le diría simplemente, estudie otra carrera que pueda ser como sistemas, Revalidarse. exacto, sistemas o salud, Sí, ujú, estudia o ingeniería. Eso sería ujú, lo único que le diría a Laura, estudie otra carrera, pero no, yo creo que le agradecería ese valor. Eh, ujú, yo no cambiaría nada de mi vida, te lo juro, eh, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido como que un tormento. La verdad es que no, ujú, siempre he sido muy agradecida. La volvería a vivir igual. Volvería a vivir las okey, mismas, aventuras y ujú, y digo, la verdad es que me encantaría así como quedarme hablando contigo igual de comida y de mil cosas que han pasado durante mi estancia, sí, pero, pues, no te da tiempo resumir 18 años en tan poquito tiempo. claro, sí, Pero, pues sí, le diría a Laura, vete, vete, no tengas miedo. Y a ujú, esas, pues, otras Lauras que están en México dudándolo, lo único que les ujú, puedo decir es: váyanse, vívanlo. O sea, si regresan o no a México ya es otra historia, pero váyanse, tengan el valor, eh, sí, un año, por lo ¿no? menos. O Ujú, sea, dense la ujú, oportunidad. O sea, nosotros tenemos mucho que enseñarle al mundo y el mundo tiene mucho que enseñarnos. Entonces, es simplemente como yo, ujú, muchos, llenen su maleta de sueños, llenen su maleta de metas y váyanse, no importa ujú, dónde. Como te dije, ujú. nuestro superpoder es ser mexicanos. Sí. Oye, Lau, yo te conozco de apenas hace 2 horas, pero te puedo decir que me quedo con esta con lo que más me resaltó de esta historia es lo que hiciste para conseguir esos trabajos, ¿no? O sea, que te decían: "No, no, no", y tú, pues, no acepto el no, y lo que hiciste de ponerte ahí a arreglar la ropa, o ponerte ahí a ayudarles con lo que sea, eh, y creo que eso justo, ¿no? O sea, necesitas mucho valor para hacer eso, porque el no ya lo tenías, ¿no? Entonces, te admiro por esa parte y seguramente vas a inspirar a muchos a que tomando ese tipo de acciones igual y consigues el sí. Así que gracias por compartir esta historia, esas, anécdotas tan personales. Y nada, te vemos aquí en Barcelona o te vamos a visitar a Noruega. Dejamos tus datos, si quieres, de la empresa de turismo en la que estás, para que vayamos Sí, todos a visitarte y a llevarte cositas pues yo mexicanas. feliz. No, y digo, a las que escuchan, que me supongo que están muchos en Europa, yo siempre se los he dicho, o sea, mi casa está abierta para cualquier paisano. Eh, soy una persona que confía en la gente y así es que si yo les digo, el requisito aquí es 1 kilo de tortillas. Entonces, si se quieren venir a quedar, con 1 kilito de Sí. tortillas me doy por bien servida, porque aquí son carísimas, cuestan 15 € un kilo. Entonces, Uf. pues, Bueno, mínimo tienes. sí, mínimo tengo.
Sí, ¿no? claro. Hace unos años yo creo que ni No, eso, no, ni sí, eso, yo no, pero yo cocino, entonces sí, no padezco, pero sí, mm, ¿no? O sea, bienvenidos a mi país, bienvenidos, ahora a mi país de que es de residencia, porque ujú, nunca será mi país como México, pero el país de sí, residencia, bienvenidos aquí, pues, en lo que podamos ayudarlos, en lo que podamos ayudar, sea de viajes, de tips, de preguntas de trabajo, de lo que sea, la verdad es que a mí me hubiera gustado que alguien cuando llegara me hubiera echado una mano. Entonces, ahora cuando puedo, trato de ujú, ayudar a los que vienen atrás, que no es tan fácil llegar así de cero. ujú. Sí, este manual básico, ¿no? Que necesitas para entender una cultura, no tomarlo personal, creo que es, así lo que debería decir la portada, ¿no? Exacto, nada es personal. Sí, sí, sí. Sí. Pues muchas gracias, No, a Lau, ti, te Lore, mando un abrazo yo fuerte. también.